Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision, safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están aquí? Arrancando este programa un poquito tarde porque... ¿Y qué pasó con el anfitrión? El titular de este programa no pudo asistir, no sé que vaya a estar más tarde. No, pues ¿qué le pasó? Pero No, se me hace, ¿otra moto lo atropelló, será? Delegando aquí puede ser que ahora ya fue un tractor, güey. A las buenas noches nos dé León 14. ¿Cómo? Que a las buenas noches nos dé León 14. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Y ese quién es? Ay, Dios. ¿Qué? No, estaba... ¿Ya viste lo que me contestó el médico? Voy a desmentir punto con punto todo lo que dijiste. Dije, ay, sí, ya. Date, dile. Date. Sí, le puse. Le dije, a ver, genio, le dije, nada más, por favor, vamos a destruir punto por punto el discurso de alguien que dejó en mis redes defendiendo el vapeo como si fuera ciencia revelada. Spoiler, se presenta como usuario informado, pero reproduce el libreto completo de la industria del tabaco, güey. No manches, cara. O sea, qué gente me cae. Pues bueno, tocando ese tema, ¿tú crees que sean realmente el discurso de la industria del tabaco? Pues, claro que no. Pero me da risa porque le dije, pues a ver, date, ya me contestó, de hecho ya estaba viendo que me contestó completo, no más que, pues a ver, según ahorita le puse aquí y le dije,
A ver, campeón, ¿y cuál es tu solución para el tabaquismo? Ilústranos, por favor. Bueno, pero danos contexto primero, güey, porque yo Bueno, sí lo pues, tengo, pero la ok, gente que no, pues les platico, chicos, está que escuchando, ¿no? hoy en la mañana me levanto y veo un tweet que manda por ahí, pues parece que Iván me lo manda en la mañana, en donde están atacando al doctor Mier por el hecho de que tiene financiamiento de Philip Morris, o él pone en sus redes, entonces, pero muy asustado el cuate, es un neumólogo, ¿no? Dice, estamos asustados y consternados e indignados ante lo que sucede con este personaje que es financiado por las tabacaleras y que aún así dice que el vapeo es 95% menos dañino. Entonces dije yo, bueno, a ver, pues te la voy a platicar. Dije, a ver, desmiente a Cochrane, güey. O sea, ok, vamos a poner que el doctor Mier sí tiene, sabemos que tiene financiamiento por parte En de la realidad se apellida Morris y no se Mier. apellida Morris, o sea, Mier Morris, ¿no? Pero no tiene nada que ver, no, es cierto. Pero es ante la evidencia aplastante, o sea, entonces el cuate empieza a poner argumentos, por ejemplo, pone sobre todo de Levali, entonces digo, a ver, de Levali, pues el Levali ya está en la página del CDC, si ustedes lo buscan, dice perfectamente claro, dice ahí, que ya está resuelto el caso, ¿no? Acetato de vitamina E, líquidos adulterados del mercado negro de THC. Lo dicen los CDCs, o sea, no lo dice las tabacaleras, o sea, no, lo dice los CDCs, y la FDA lo reafirmó, que ya no, en la página de FDA ya ni la pongo porque no aparece nada, ya ni aparece el Levali. Entonces, pues... Pero los CDC sí, ¿no? Los CDC sí siguen, lo tienen en su archivo, o sea, ya en su archivo histórico. Ya no actualizan la información, pero ahí está. Ahí está, o sea, para el que lo quiera ver, pero ya no está el archivo. Por eso, o sea, pues entonces, ¿dónde está acá el que le va? No, yo la semana pasada, yo lo que usé, dice, le puse argumentar el tema de Levali ahorita es obsoleto y nada más distorsiona y no abona el debate, cabrón. Entonces me dice que cómo podemos... agarrados a eso. Y que cómo podemos poner al público el Tinglan que tiene conflicto de interés. Entonces, o sea, le puedo mandar el documento donde está el documento, bueno, no sé, entonces, o sea, solamente el conflicto de interés que le dicen que diga que tiene, o sea, porque en el documento del público del Tinglan, en la página 7 y 8, perfectamente y claro, dice uno por uno y te dice ahí, no tiene conflicto de interés ni con tabacaleras ni con la industria del vapeo. No tiene conflicto de interés ni con las tabacaleras, y de todos los personajes que están, ninguno tiene interés con las, y más, tienen más interés con las farmacéuticas que con las tabacaleras y con la industria del vapeo. Y este güey se atreve a acusarlos de conflicto. Entonces se lo está acusando, ahorita me está contestando, dice, a ver, vamos a desmentir punto por punto, a ver, dice. A ver, Cochrane encontró certeza alta para la acción tabáquica con vapeo. Y Cochrane publicó una revisión diciendo que el vapeo puede ser más eficaz que otras terapias de reemplazo. Lo que dice usuario informado es que esa eficacia se reporta cuando va acompañada de apoyo. ¡Ay, idiota! Pues mira, o sea, no. Bueno, ¿Cuando va acompañada de qué? De apoyo psicoterapéutico. De apoyo psicoconductual. O sea, el chiste es que tienes que tener el control, ¿no? O sea, si no tienes el control, no funciona. Entonces, yo, por ejemplo, yo no recibí ninguna terapia y dejé de fumar. Sí, tampoco Daniel, y yo creo que miles de usuarios, si no es que millones de usuarios, lo hemos conseguido sin ningún tipo de apoyo de ninguna manera, ¿no? Hay conflictos de interés documentados en varios de ellos y seguimos sin saber los efectos del vapeo a largo plazo. ¿En serio creen que meter a los seguirán, güey, o sea, con metales pesados, nicotina, propilengos, es sostenible por años? Pues yo llevo 8 años, no sé, tú llevas creo que también como 8 o 9, Daniel lleva también como 8 o 9 y pues aquí estamos. A ver, ¿cómo se llama el güey? No trabajo para tabacaleras ni farmacéuticas. ¿Y qué? No necesita narrativa de Philip Morris. O sea, Philip Morris, ¿qué carajos tiene que ver con el vapeo, cabrón? O sea, ni siquiera, a ver, aquí en México dime qué producto de vapeo produce Philip Morris, güey. O sea, para empezar por ahí, o sea, el problema no es que si cobras o no, el problema es que repites punto por punto lo que se quiere que digas. Gratis, pero funcional. Ándale, pues. La reducción de daños es una estrategia más, verdad a medias, o dicho con presión. Pásale el link y súbelo aquí, güey.
Ándale, de veras te lo debería subir al idiota. A ver, nada más para explicarle punto por punto, pues se los podemos dar fácil. El ICOS 7580 menos dañino, el vapeo más, el snus más. Fuente ninguna. O sea, a ver, güey. Ni siquiera has leído, yo creo que este güey ni siquiera ha leído los reportes. O sea, cuando ya está hablando, o sea, en el reporte del 2018, perfectamente habla sobre el ICOS, tiene un capítulo entero, que es el capítulo 12, sobre el tabaco calentado, y precisamente habla del mucho menor daño, pero sin embargo menor que eso. Y Roberto Sussman escribió perfectamente un artículo donde habla sobre un porcentaje un poquito, vamos a poner, más dañino, ¿cómo podemos decir? Menos saludable, pues, no sé cómo se puede decir, pero en lugar de los 90%, 95%, pues es un poquito menos, ¿no? De los metales pesados, pues este idiota no sabe que el agua también tiene metales pesados seguramente, ¿no? Ni cualquier cosa que te comas, las frutas, la verdura y todo lo que te tragues tiene metales pesados, o sea, hasta el aire que respiras, ¿no? Y si el snus sueco ayudó a bajar el tabaquismo, pero ya tienen regulación quirúrgica. Sí, güey, seguro. O sea, pues le estoy poniendo un video de cómo lo hicieron en Suecia y precisamente habla sobre la parte amistosa de tratar a los métodos de reducción de daños, ¿no? En México venden vapeadores piratas en la papelería de la esquina. O sea, no seas estúpido. Y esto no es mi problema, eso lo ha provocado precisamente la prohibición. O sea, de veras, somos 2 millones de usuarios adultos de vapeo y vemos grave en la OMS y otros reciban dinero de Bloomberg. Ah, la clásica falacia de tú también, tú toque, tú. Criticar a la OMS reciba fondos de Bloomberg para políticas de control del tabaco no te exime de realizar. Qué horror. Y hasta partidos políticos, güey. Bloomberg no vende nicotina, Philip Morris y la OMS, el INER y la OPS y otros organismos advierten sobre el vapeo porque están viendo sus consecuencias en hospitales. Le estoy mandando. Ay, güey, a ver, puta, ya el INER ya ha atendido casos de neumonitis lipoidea asociada con el vapeo en México, pero claro, el usuario informado le ignora. Le mandé la carta al idiota, o sea, le mandé la carta del INER, o sea, que seguramente ni la vio. Le mandé la carta del INER diciéndole, aquí está el reporte del INER, güey, de acuerdo al INAI, de 2022, donde hay 0 casos de atenciones, de registro siquiera de Levalia en México, ¿no? O sea, pero te digo, o sea... Estoy viendo que Omar se sumó a la discusión con este güey. A ver, ¿qué puso? Déjame ver. Omar sí, pero fue un país. Es que te metiste tú a su perfil. Yo no me metí a su perfil, o sea, no, simplemente... es lo que estoy viendo, güey. Dice. Directamente a ti, cabrón. Sí, claro. Y no lo viste, mira. ¿Sabes qué voy a hacer con este güey? Le voy a grabar un video, porque contestarle punto por punto las pendejadas que dice, me voy a tardar los 4,000 caracteres de mi Twitter, más otros 4,000. Te escribió esto, pero no te lo escribió a ti, lo escribió en su como post. Dice, wow, qué alivio saber que después de 37 años de fumar, 4 años vapeando con químicos, sabor mora azul y resistencia de níquel te dieron la fuerza que nunca tuviste. Seguro son los aldehídos aromáticos con propilenglicol. Los aldehídos, cabrón, no tienen ni aldehídos, cabrón. No, a ver, mándame el estudio, imbécil. O sea, yo le mandé estudios, güey. Le mandé estudios. Él no mandó un así, estudio. Aldehídos, evidencia, 0. Fuente, 0. Así como te puso él. Sí, no, pues no, le voy a contestar todo, pero pues se lo voy a contestar con tiempo. No, yo creo que este güey ya está recibiendo lana, porque sí suena muy... O tiene una ideología muy pendeja, güey. No, pues muy pendeja. O sea, a ver, si lo primero que le puse al güey, o sea, se están muriendo 23,835 personas diario, cabrón. O sea, ¿cuántas se han muerto del vapeo según tú? Pues enséñame, o sea, dame los casos. A mí no me hables de que tuvieron neumonitis lipoidea, güey. A mí háblame de las muertes que hay, cabrón. O sea, y hablándome de México, o sea, que precisamente por las prohibiciones se está generando un mercado negro mayor. O sea, yo nada más te digo, yo creo que ya le está haciendo el caldo gordo a este güey. Que nadie pela, por cierto. Más eso es lo que me dijo, Uy, Omar. Y Viene aquí, a ver, aquí viene, no tiene nombre completo, aquí ya viene. Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. Oye, y en el estudio de Cochrane precisamente dice, acuérdame si no, Daniel, que precisamente dice ahí, ¿sí? Que incluso más efectivo que las terapias psicológicas. O sea, que incluso es más efectivo que las terapias psicológicas. Claro que si tiene un acompañamiento, pues por supuesto que va a ser mayor éxito. Pues que bueno, está bien, que el que lo haya hecho así está bien.
pero ¿cuántos lo hemos hecho sin ninguna, sin vender, sin darles dinero a esa chingada industria que te lo digo de corazón cada vez, te juro por mi vida, que creo menos en los médicos, cabrón, como este tipo de gente. O sea, de veras que cada vez creo menos en estos tipejos, ¿cómo se puede decir? Egocéntricos. Tiene 8 publicaciones, güey. Sí, es un pinche mono pendejo. Es lo que me dijo Mier, ¿ya viste cuántos likes tiene? Tiene 4. No, tiene 8 publicaciones de investigación, güey. Ay, güey. Pero ninguna, por lo que leí, ninguna relacionada con el vapeo. Es lo que le dije, o sea, ¿qué tanto experto eres tú en el vapeo, güey? Pues está chingón, pues métete a investigarlo. Pues sí. Bueno, o sea, a ver, haz los estudios, cabrón. Enséñame algún estudio tuyo, güey. Neumonía y fibrosis, güey, no, ninguna tiene que ver con vapeo. Habría que ver si no está ya colaborando con algunos de estos de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y está en Guadalajara. Ya sí. Me acabaste escribiendo, güey. Y luego que agarran un día de esos días malos, así que pues bueno, ya contestaremos más tarde, contestaremos o mañana que tenga chance, porque sí me voy a meter un rato ahí para contestarle el idiota O sea, pero sí, a mí me sacó onda que estamos tan preocupados por el doctor Mier que esté haciendo este tipo, o sea, a ver, güey, le digo a Luis en la tarde, le digo, a ver, la Coca-Cola, güy, por más que sea la Coca-Cola, que sabemos que hace un daño de la madre, o sea, sacó la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Cera, que no es inocua, o sea, que no te salva, ni es un salve, pero sin embargo es menos dañina que la Coca-Cola que contiene azúcar, o sea, y eso lo sabemos cualquier persona, incluso yo que soy diabético, ¿no? O sea, sé que la Coca-Cola Light, a mí a la fecha no me sube la ¿Hay algún medicamento inocuo? Ninguno. Nada, ninguno. Por ejemplo, entonces, ¿por qué se aferran con lo del medicamento? Digo, con lo de la inocuidad. Pues sí, no, y como si los tratamientos médicos fueran una certeza precisa, déjame decirte que por eso cada vez que vas con un médico, cada uno cambia el tratamiento, cabrón. O sea, precisamente porque los médicos también tienen opinión. Entonces, nada más su opinión es la que cuenta, o sea, no cuenta ninguna otra opinión. Eso es a lo que yo voy, o sea, la opinión de él es la única, ¿no? Y si él dice que es de las tabacaleras, es de las tabacaleras, aunque... Pues, sin prueba alguna tampoco, pero... Sin prueba alguna, porque él tampoco me está dando pruebas de dónde sacas de que es de las tabacaleras. O sea, ¿quién te da ese discurso a ti, güey? Vamos a preguntarle a GPT que conoce de él, cabrón. ¿De quién? De ese mono. Vato. Este vato. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahí con los tecos. Médico cirujano. Especialidad en neumología en el Instituto Nacional en el INER, en Ciudad de México. Su especialización en un hospital Arnau de Villanueva en Lérida, España. Ay, dije, ¿cómo se llama Mier? Ordiosola. No, Mier, ¿cómo se llama? Sus nombres. José Manuel. Es con tutela del doctor José Manuel. Estaba Pérez. Participó en cursos avanzados en torascopía y técnicas pleurales en Marsella, Francia, y en la Universidad Johns Hopkins. ¡Ándale, güey! Ya salió el peine, cabrón. Ya salió el... pero nada más participó en cursos avanzados en torascopía, ¿no? Nada más. Bueno, pues ya. Así como Gatelito, ¿no? Que también participó en la Johns Hopkins también, ¿verdad? La cual recibió 1.800 millones de dólares. O sea, yo me pregunto, ¿qué compran 1.800 millones de dólares? Conciencias, un chingo de conciencias. Un chingo de conciencias y voluntades, es correcto. O sea, tan sencillo como eso. O sea, a mí lo único que me preocuparía de contestar es ¿qué carajos vas a hacer para que la gente deje de fumar? Porque los tratamientos que han propuesto tú y toda la bola de pendejos como tú no han funcionado. Incluso la OMS y la OPS ni Bloomberg. Entonces, dime qué propones tú para que la gente deje de fumar. Bueno,
vas a negar los avances que se han tenido contra el tabaquismo. ¿Cuáles avances, cabrón? Que me los den, porque No, llevamos güey. 15 años con el mismo pinche cifra de fumadores en el mundo, güey. Y siempre, por supuesto, la superioridad moral, ¿no? Si no has podido dejarlo porque no has querido y porque pues, así se... Ajá, ¿y cuál es tu puto problema, güey? ¿Cuál O sea, es tu es pedo, que cabrón? tienen, el problema que tienen, que ya lo hemos dicho aquí varias veces, es que dejamos de fumar de la forma que a ellos no les No conviene. les gusta. No, Sí, no, fíjate, sí, no les gusta y no les conviene. claro, pues sí. Más bien no les conviene, porque no tomamos pastillitas, ni tomamos ampolletitas, ni pendejadas de esas que a ellos Y les vamos a sus putas consultas especializadas, güey. Claro. No, Ni- te digo. Entonces tienen que ir a la Johns Hopkins a por coca y putas también. ¿Qué más me dice el chat de este güey? Se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades respiratorias, incluyendo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alias EPOC, neumonía, fibrosis pulmonar, derrame pleural, trastorno del sueño, cáncer de pulmón. Y luego, ¿y el Evali? Sí, ándale. ¿Cuántos casos de Bali has atendido? A ver. Ah, pues él me platicó del INER, pues ahí le mando, ahí está la pinche madre, de hecho la mandé en otro tiempo por ahí. Atiende en el Hospital Ángeles del Carmen, ubicado en calle Apunten los de Guadalajara para que vayan a Para que beber. no vayan con este cabrón. A beber. Con una tapa de huevos ahí a En recibir. la calle Tarascos 3469, piso 5, consultorio 513, ya aquí doxeándolo chingón, ¿no? Ya pon su teléfono, así como ya ves que sí se vale, güey. Dijo AMLO que no hay, ¿cómo dijo? Que no hay precepto más hermoso que la libertad. Que, ponle Pueden su hacer, teléfono. en Doctoralia puedes hacer tu cita, güey. Ándale. No, pues ya me realicé, güey. Todo lo que te digo que a veces, ¿verdad? Fíjate que los neumólogos son los más resistentes a aceptar el vapeo, ¿eh? O sea, de hecho, yo he platicado con cardiólogos, igual con oncólogos, con internistas, o sea, y todos al final de cuentas dicen, pues sí, pero si es menos dañino, pues bueno, pues, pásate algo menos dañino ya de perdida, está bien. O sea, y acabo de hablar con una doctora, que es clienta mía ahorita, con una internista, hace 4 o 5 días, y le estaba platicando, digo, todo lo que tú ves es pura mentira, ¿eh? Me dice, ¿por qué? Mira, el estudio de Cofepris, y les voy a explicar, ¿en serio? Sí, va a salir la refutación ya en un mes más, cuando mucho, o ya va a salir, vas a ver, si no te mando los previos, ahí tengo los de Sussman, los previos de Sussman, de todas las garrafaladas que pusieron ahí en su estudio de Cofepris, que yo, sin ser científico, y los otros que estuvimos aquí, y Iván, que estábamos en el programa que estuvimos con ellos, se los dijimos antes de que los dijeran los científicos, cabrón, o sea, no mames, o sea, ya ni estos idiotas no lo leen o no lo saben, pues está muy cabrón, ¿eh? Mier, que es oncólogo. Mier es oncólogo y cirujano de tórax. Por eso dice que está preocupado. Bien. Por ejemplo, Polosa, que es cardiólogo. No, internista. Es internista. Y Farsalinos es cardiólogo. Farsalinos es cardiólogo. Y Pérez Salva, a pesar de toda la política que trae encima y todo el rollo, pues es cardiólogo también. O sea, y también pues, dentro de lo que también choca pedo. También, no, pero ese no puso nada mal. De hecho, al final de cuentas, no, dejó todo así. También choca pedo, ¿no te acuerdas que hasta salió en ¿sí? los periódicos de Puebla? Que sí, también. Sí. Estampó pedo en su coche, güey. Pero, pues es que ya hay mucho médico, incluso me lo platicó la doctora, la que estaba platicando ahí, me dice, todos los que trabajen en hospitales de paga te van a apoyar. Todos, o sea, los que estén en contra de que los que no estén en el gobierno, el problema es el gobierno. Pues no, este güey está en el Ángeles. Pues, aparte, todo pendejo. Mier, ¿no? Mier es del Ángeles también. Mier es del Ángeles. Pues sí, pero es peor porque entonces, aparte de todo, es pendejo. O sea, o se le acaba el negocio. Le pregunté directamente si había algún vínculo con alguna asociación no gubernamental y me dijo que no le había encontrado ninguno. Pero bueno, también. Si alguien hace las cosas muy poco transparentes, son esos cabrones también. Sí. Es que te pregunto eso porque mandaste un artículo que ya apestaba humedad de lo viejo que es, cabrón. Sí. De que acusan. Aquí creo que sí hablamos de ese artículo. Aquí es una
Es como una secuela del artículo de María Pérez de Examination, ¿no? Sí, no, bueno, lo que pasa es que hoy amanecí con ganas de tirar. Eso lo tiraron las monas estas que están haciendo mamás contra el Sí, vapeo es que en resulta Argentina. que hay un intento de asociación, ¿no? Porque ni siquiera es asociación. Se llama, ¿qué? Mamás versus vapeo. ¿Así se llama? Mamás versus vapeo. O sea, sí ve ese vapeo, sí, contra el vapeo, no sé. Pero es Argentina la asociación, ¿no? Incluso hasta casi acusaron ahí a los de... Mamás contra el vapeo, así. Mamás contra el vapeo, sí. ¿Mamadas contra el vapeo? Sí, así me Otra pareció. otra forma efectiva para dejar de fumar, güey, o de vapear. Sí, Claro. Igual y funciona. Como que a nadie se le va a ocurrir irse a vapear. No hay estudio. mamás contra el vapeo, ahí está, sí, ahí está. Mamás Tiene la contra el fabulosa vapeo. cantidad de 75 seguidores. Sí, vi a las caras. Sí, no, pero es que además... Pero esa sí se las aventé más cabrón. Esa les dije, miren, en lugar de andar en el pinche chisme, váyanse a cuidar a sus hijos, cabrón. El producto es para adultos, dejen de chingar. Así fácil. Sí, pero digo que yo pensé que era en México, porque entonces fue un retweet o algo me menciona de la COFEPRIS. Sí, y mencionó al doctor ese con el que me di el agarrón el otro día también. Que fue el tweet que este es Alberto, ¿no? Chinga. Sí. A ver. Former smokers use these products to consume nicotine in a less harmful way. That's Ah, why está en the inglés. World Vapers Alliance will launch a new campaign. Es que es un tweet de World Vapers Alliance. Sí, y sí. ellos retuitean, dice, fuera de Argentina, chanchullero de las tabacaleras. O sea, pero ¿de dónde sacan eso de las tabacaleras, güey? Eso es lo que me tiene... Es que ese es el discurso que les mete el gobierno, güey. Porque al gobierno le conviene que piense que todo el vapeo es de las tabacaleras para después ajusticiarse al vapeo como si fuera tabaco, güey. O sea, ese es el rollo. Así que, al final de cuentas, es el objetivo, ¿no? Es Y que así los tienen. debemos aceptar que es adiestrado. buen discurso, Toño, es buen discurso para la opinión pública, decir, una asociación que defiende el vapeo, claro, pues está financiada por tabacalera, Sí. ¿no? O sea, es buen discurso, pero igual como tú les vendes tu discurso, que pues tampoco es discurso del todo, más bien no es falso, que están financiados por Bloomberg. El tema ahí es que es más complicado hacerles entender el por qué un personaje así financiaría esto. Claro. No, ellos no. Acuérdate que para ellos es... Ojalá tuviéramos muchos filántropos como Michael Bloomberg. No, yo hablo para la opinión pública. Sí, no. Es que para la opinión pública muchos piensan eso, Luis. O sea, mira, acuérdate del caso que vimos de la muchacha que yo les platiqué, que estaba haciendo... Bill Gates hizo un esquema de proyectos y el proyecto que ganara lo iba a financiar con $1 millón. Entonces, la chica está emocionada. O sea, Bill Gates le entregó el cheque de $1 millón. Pero lo que no sabe la chica es que con ese $1 millón que él está financiando con su estudio, su proyecto, pues él va a ganar $100,000 millones, cabrón, con el proyecto que esta chava va a desarrollar. Y eso es lo que la gente no ve. Ellos ya se sienten bien y dicen, es que Bill Gates, incluso en ese programa sobre Bill Gates, no sé si lo llevan a ver en Netflix, hablan maravillas de Bill Gates. O sea, Bill Gates es, olvídate, lo mayor, ¿no? Ahorita está quemado por toda la sociedad, ¿no? Y igual la OMS, o sea, me da risa porque pues ahorita la OMS, como me lo dijo en la Cámara de Diputados, ahí uno de los que trabajó para la OMS, decía, lo presentaron, trabajó para la OMS, eso ni lo digan, dijo, eso mejor retírenlo, por favor. No lo mencionen. O sea, porque haber pertenecido a esa agencia, la verdad es que no da nada bueno. O sea, imagínate, si lo dice la gente que trabajaba ahí, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces, pues... Fíjate que a mí sí me despertaba mucha curiosidad, precisamente eso de decir, a ver, o sea, este pedo de la filantropía, porque pues, nos habían manejado desde hace mucho, ¿no? Pero está cagado porque a mí sí me hizo cuestionar más todavía un episodio de Los Simpsons. Es un episodio donde Homero según hace su página de internet, y no tiene puta idea de qué hace, cabrón. Pero dan con él, güey. Y entonces lo visita Bill Gates, que alguna vez puse el video aquí, güey. Lo visita Bill Gates porque pues, quiere poner su pinche página sin saber qué hace, pero
no vaya a ser que le vaya bien. Está buena. Porque aparte es un episodio de los 90, güey. Sí. Y entonces llega este cabrón a la casa de Homero y le dice, cómprenlo, muchachos. Y los pinches guardaespaldas le desbaratan su pinche escritorio. Y sí, ¿qué pasó? ¿Cree que me hice millonario firmando cheques? Ahí fue donde yo dije, o sea, sí, güey, ¿a poco se hacen millonarios donando dinero, güey? Eso es estupidez. Entonces, ¿cuánto donó Bill Gates a la OMS antes del 2020? 625 millones por parte de él y 650 millones por parte de Fundación Gavi. Más lo que... Anualmente, cabrón. Pero ¿cuánto ganó en BioNTech, en Moderna, en AstraZeneca y estuvo con Pfizer también? Sí. El negocio de su ¿Cuánto vida. ganó con la vacunación? Oye, y con la El otra... negocio de su vida, según él. Y con la otra... Por un lado es filántropo porque apoya a la salud, pero por otro lado ese pinche apoyo va dirigido a que su puto negocio sea 4 o 5 veces más lo que invirtió ahí, ¿no? Entonces no es una donación, es una inversión, güey. Más bien les falta, no sé si les falte visión o les sobre cartera a estos güeyes, o sea, no sé, a este tipo de médicos, o les sobre bolsillo, que los tengan muy grande el bolsillo, porque en realidad, o sea, sí estamos viendo que pues este tipo de fundaciones así se manejan, cabrón, o sea, tú les das una cosa, ese discurso que él trae es el discurso de Bloomberg, es el discurso del decálogo de Bloomberg de The Union, cabrón, o sea, es un hecho, cabrón. Y es un hecho que hace años, incluso yo lo platiqué, lo llegué hasta comentárselo a Grog también, en el caso de ¿qué otras campañas contra el tabaco existen a la fecha? Fíjate que ayer se los iba a mandar, pero, hijo, dije, les va a dar mucha hueva, porque encontré, y lo que me hizo frenarme fue que nunca le pusieron fecha, güey. ¿Qué? Un artículo que escribe una supuesta académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero ella está hablando de que ella está haciendo una investigación, una tesis, creo, sobre el reciclaje de los electrónicos. Ah, sí. Te cuentan en el artículo, te cuentan que en el proceso de su investigación, platicando con una amiga, le dice, oye, ¿y qué pasa con estos vapeadores? Son desechos, aquí está, mira, ya lo encontré. Son desechos electrónicos. Y de hecho, bueno, se lo iba a mandar también a Ailén, que anda metida en ese tema. De hecho, se lo voy a mandar en este momento. Y se lo mando a ustedes. Pero de todas maneras, ahorita lo comparto aquí en pantalla. Y empieza a meter toda la pinche basura de propaganda que no tiene que ver con el tema de reciclaje en sí. Empieza con el tema de reciclaje porque es lo que está investigando el reciclaje y empieza a meter la bola de mamadas de que si no sirve para fumar. O sea, empieza a meter toda la propaganda de Bloomberg. ¿Sí? Nada más que hay un pequeño, fíjate, si fuéramos tan así, o sea, si fuera, ellos no tendrían los medios o sea, tendrían mucho menos medios de los que nosotros. No tenemos nada de medios, estamos defendiendo los usuarios, cabrón, los poquitos usuarios que, bueno, no poquitos, me refiero, los poquitos que participamos en el activismo, como los que están aquí en el chat, o los que hemos conocido a través de los años en el vapeo, somos los que defendemos el vapeo porque realmente estamos viendo. Ahora, estos idiotas solamente conocen los desechables, güey. O sea, como me dijiste, güey, los que se venden en la papelería de la esquina, pues será en tu casa, cabrón, porque aquí no venden nada, aquí no se vende nada, güey. O sea, realmente es triste cómo les lavan el cerebro a estos médicos que aparte de todo no tienen ni siquiera estudios para hablar, ni la expertise para hablar sobre el tema, ¿no? O sea, no conocen del tema. Una mentira repetida el número suficiente de veces se convierte en una verdad. No se convierte en verdad, pero sí convence un chingo de pendejos. Un chingo de pendejos, cabrón. Por eso, ajá, exactamente. O sea, de facto se convierte en verdad porque la mayoría lo cree. Y ahorita están en la campaña del miedo otra vez. Pero es que este artículo me hizo despertar muchas preguntas porque
Léanlo porque está interesante, nada más que sí encabrona cómo de repente se va con toda la ideología, sin tener los datos, según ella, pues pone aquí fuentes, ¿no? Pone los apéndices de las fuentes que consultó, pero creo que nunca puso el... A ver, Así, aquí, ahí está. ¿No? tú ves las pinches fuentes. Fíjate, Instituto Nacional de Salud Pública, pues ya empezamos con mal pedo. Barrientos. El amigo de... El vapeador mayor, ¿o cómo le llamas tú, Sí, Daniel? El gran vapeador. El gran vapeador. De closet aparte. Sí, no, de closet y... Pero vamos. O sea, ¿por qué agarran solamente los estudios que están en contra? O sea, esa es mi pregunta, güey. Eso es lo que a mí me despertó la duda, porque en realidad yo no veo que esta persona traiga financiamiento atrás. Mi pregunta fue, esta gente como el neumólogo de pacotilla y esta vieja que nunca dice que es, simplemente que está estudiando lo del reciclaje en electrónicos, ¿es lo que encuentran cuando buscan? Sí, porque es que estamos shadowbaneados, cañón. O sea, de hecho ya... No, pero a ver, espérame, ya, estos güeyes, ya no busques en redes, güey, ni en Google, métete al chat GPT y les contestará esto. También te contesta, es que también te contesta eso, güey. O sea, cuando tú ya le empiezas a preguntar más a fondo, ChatGPT ya te contesta, igual el Grok también ya te contesta, pero al inicio te empieza a decir, no, como que para que si te vas con la finta dices, ay, qué fregón, sí, ya me ha dicho el Grok que está así, güey. Pero si tú ya le sigues preguntando, madres, güey. Incluso, fíjate, recuerda tus respuestas. Ahorita, hoy en la mañana le hice una pregunta, no me acuerdo de otro tema, así, y me lo hiló con el vapeo, que siempre le pregunto el vapeo. Como en tu caso del vapeo, me dijo. O sea, qué rollo. O sea, sí, pero como tú ya sabes que tú estás en esa discusión, pues te mete las noticias que tú vas a querer oír. Y a esos güeyes ha de meter lo que ellos quieren oír, güey, lo que les dice el gobierno, lo que les dice Gatell, a John Hopkins, lo que les dice la Universidad de California, puso este cabrón el ejemplo, güey. También la vieja esta puso el ejemplo de la Universidad de California, fíjate, casualmente. O sea, siento que la universidad, pues sabemos que está, pero vendidísima desde el Stanton Glass, ¿no? Que ya está jubilado el señor, pero pues ahí sigue apareciendo todavía en varias estupideces. Ahora, vuelve a sacar los mismos estudios del cáncer y del ADN, cabrón, o sea, con dos pinches estudios en ratones, o sea, cualquier pendejo sabe, cualquier biólogo, pregúntale a cualquier científico y dile si un estudio con ratones o con animales es concluyente. Y ninguno te va a decir que es concluyente. O sea, Cochrane está diciendo, sigan haciendo más estudios para tener más datos. No da ningún estudio, dime qué estudio científico es concluyente al 100%. Ninguno, por eso siempre dan el índice de confiabilidad del 95%. Siempre lo dan. ¿Por qué? Porque tiene ese porcentaje para que la ciencia no es inamovible ni es un dogma. La ciencia va cambiando conforme va avanzando el tiempo. O sea, es algo lógico. Incluso a lo mejor en 30 años nos dicen, no, ¿sabes que el vapeo era malo? Bueno, pues ya me duré 30 años más de perdida y la sugestión también es muy buena, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, la ciencia va ampliándose, eso es algo lógico. No me puedes decir que porque no hay, seguramente, o sea, a ver, les pongo el caso, me dice este idiota, no hay evidencia a largo plazo. Pues tampoco había con las vacunas, pendejo, y te vacunaste. Tampoco había con las vacunas y te vacunaste, con una vacuna de 2.5 meses de fase 3 en prueba, o sea, y te vacunaste. Entonces, o sea, pues bueno, ¿de qué se trata, no? O sea, entonces lo tuyo sí, lo mío no. O sea, nada más lo que tú dices es correcto. O sea, por lo menos médialo, güey. O sea, por lo menos, oye, espérate, cabrón, pues déjame investigarlo. Antes de abrir el hocico y de que salga tu egocentrismo al hocico, como lo que salió de este cabrón, al decir que, pues, ¿por qué no lo puedes dejar? Como, si no pudiste dejarlo, pues ya usa la madre esa, pero jajaja, nos estás presumiendo. O sea, no, pendejo, no estoy presumiendo, estoy diciendo que funciona el método, güey. Es lo que estoy diciendo. Y que no nada más soy yo, que hay millones de usuarios que lo están usando, güey, y que también les funciona. Es que lo más triste es que además como médico, pues debería de ver que tú dejas de fumar con esto, cabrón. Y sobre todo con el beneficio del vapeo. Y sobre todo o sea, ahí está ¿cuál conflicto de interés, güey? No, güey, yo me beneficié con el vapeo.
No sé, cabrón, no sé, la neta, cada vez estoy más decepcionado de la... Mira, yo le pregunté al GPT que cuál debería ser, o sea, que como neumólogo, cuál debería ser mi postura, y sí me dice que debo reconocer el daño potencial, güey. No te voy a leer todo porque pues, está largo, pero su resumen dice, el vapeo no es una alternativa segura al tabaquismo. Okay. Debe evitarse su uso recreativo, especialmente en jóvenes. Solo puede considerarse como herramienta de reducción de daño en adultos fumadores crónicos y bajo estricta supervisión médica. Como neumólogo, mi prioridad es promover pulmones sanos y libres de sustancias inhaladas no terapéuticas. Sí. Ese es el resumen de que... Se ve que este güey nunca ha leído el libro de la lista de 4,000 medicamentos útiles, inútiles y peligrosos de la farmacéutica, de la farmacopea francesa, cabrón. Donde 2,000 medicamentos salen sobrando, güey, en la farmacopea francesa, güey. O sea, de 2,000 de 4,000, güey, o sea, la mitad. Quiere decir que si quitas mañana el 50% de los medicamentos, la gente sobrevive sin ellos, güey. No, pero la mitad que es inútil, ¿no? Porque... Sí, no, es inútil, sí. Y hay un 5 o 10%, ¿no? Perdón. En bolsas de las farmacéuticas. Las farmacéuticas, sí, lo que dicen que si, vamos a poner que si en Francia quitan los medicamentos, si tú le vendes medicamentos franceses a México, van a decir, oye, ¿por qué estás retirándolos en tu país y aquí no, güey? ¿Por qué me los mandas para mí, güey? Entonces, habría un conflicto grave con las farmacéuticas, que es una industria poderosa en Francia, y que obviamente pues, va a salir perdiendo, ¿no? ¿Sabes a lo que se refiere? Pero la mayoría de los medicamentos, eso no lo dice, tampoco lo dice la OMS, pero si, yo me pregunto si estos güeyes solamente estudian de su tema específico y de ahí no se salen, y no se salen más para allá, que es lo que yo he visto en la mayoría de los médicos, cardiólogos, oncólogos, solamente el tema que les corresponde y nada más, o sea, no se meten en más. El gastroenterólogo atiende el estómago, cabrón, y párale de contar. Ese güey, si te viene un infarto ahí con él, no hace nada y le habla a un cardiólogo para que te venga a atender. O sea... Mira, nosotros como usuarios, lo único que sí podemos constatar, y no hablo de nosotros tres, sino de todos los que están oyéndonos también, ¿sí? Los otros dos, Omar y Jax, y Marco, no sé quién nos esté oyendo nos vaya a oír en un futuro, podemos constatar que dejar de fumar y comenzar a vapear, aunque sigamos vapeando y llevemos 8 años vapeando, como dices tú, sí, nos ha quitado un chingo de problemas pulmonares. Nada más voy a hablar del tema pulmonar. Pulmonares, cabrón. Sí. O sea, yo ya no tengo flemas, cabrón. Si tengo flemas, a lo mejor es alguna vez que me haya enfermado de gripa, es normal, ¿no? No, sí. Pero así los problemas que yo acarreaba cuando era fumador en los pulmones, güey, pues, desaparecieron por completo, cabrón. Sí. Entonces, yo creo que uno de los máximos beneficios para el cuerpo es justamente en los pulmones, en el área de este pendejete. Correcto. Sí. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. No, y aparte a mí, por ejemplo, en el caso, yo ya no podía caminar, Luis. O sea, yo ya no podía subir escaleras, güey. Eso es un hecho, güey. O sea, no me lo platicaron, ni lo viví por otra persona. Yo lo viví, güey. Yo lo viví. El único que todavía tengo yo ahí en duda, y alguna vez te lo pregunté, porque yo tengo un primo que igual es vapeador, o fue, ya no sé. Obviamente fue fumador. Pero él vive en Estados Unidos y le dijeron que empezó con problemas, pues ya es mayor que yo. Es como de tu edad, no, un poco más chiquito, entre tú y yo. Pero le trae problemas en las articulaciones, trae problemas como de artritis o algo así. Y le dijeron que la nicotina podía provocar esos problemas. Y me mandó un estudio que incluso te mandé, tiene un rato ya eso que te lo... Sí, mejor que me lo mandaste. A ver si lo cuentas, bueno, a mandar para echar una leída. No, pues sí, creo que con él lo debo tener, güey. Sí, para echar una leída, porque fíjate que yo te voy a decir una cosa, te voy a poner otro ejemplo de la artritis y para ti, para mí, cabrón. Mira, el aspartame, güey.
La No, Coca a Light. mí no me metas en tus temas, güey. La Coca Light, por ejemplo, dicen que te provoca también problemas de rodilla. Pues yo tengo Jaque mate a, ¿cómo era? Jaque mate al edulcorante, ¿no? Sí, sí, sí. Todo provoca. Pero hay tanto, o sea, tú tienes que evaluar, aparte de todo, la vida se trata de eso, ¿no? La vida se trata de costo-beneficio, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me afectara en las rodillas el edulcorante, prefiero tener ese sacrificio de las rodillas a tener el problema con el azúcar, cabrón, que está más cabrón, ese sí te acaba de boleto. Y sin embargo, traigo mi azúcar controlada, güey. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, tienes que, todo va a costo-beneficio, ¿no? O sea, eso es lo que debería haber un médico. Oye, a ver, güey, ¿estás bien? ¿Cómo, te sientes mejor que cuando fumabas? Sí. Ah, bueno, cabrón, pues eso ya es ganancia, güey. Yo siempre he dicho que la causa número 1 de muerte es vivir. Es vivir, definitivamente. Siempre he dicho eso. Sí. Sí, sí. No, y ahorita, fíjate, ahorita que estoy viendo yo, incluso yo se los platiqué, y lo he dicho 1000 veces, después del COVID hubo un rollo muy cañón, no sé a qué se deba. Veto a saber si son los glifosatos, no veto a saber si son los alimentos, si es algo en el aire, pero te voy a platicar que últimamente he estado viendo, incluso me tocó, antier estuve en Tampico y me tocó ver unas cosas muy curiosas. En la plaza, no se te ha tocado a ti ver, Daniel, en la Plaza Altama, yo en mi vida había visto tanto viejito con bastones y con sillas de ruedas. No sé a qué sea, o sea, pero No, es muchísimo. que A ver, una convención o algo. Yo quiero ver el convención. fenómeno del coche rojo, güey. No ves coches rojos hasta que te compras uno, güey. Ándale, que Ese es el fenómeno. Sí, sí, sí. Tú no ves bastones ni sillas de ruedas hasta que utilizas una. Es correcto, güey. También puede ser cierto, ¿no? Pero sí vi mucha gente discapacitada en las piernas. O sea, y casualmente pues fue mucho después de la pandemia. Que fue cuando empezaste con tus pedos tú, cabrón. Sí, es que yo empecé con lo de mi rodilla después de la pandemia. Incluso empecé, mira, ahorita por ejemplo estoy tomando el medicamento que estoy tomando yo ahorita, el GLP-1, ahí te dicen los efectos adversos, que lo que tengo de la garganta, esto de la voz ronca, que se llama así, es efecto adverso del medicamento. ¿Del qué? El GLP-1, sí, el que estoy tomando la inyección, pues me estoy poniendo. Pero del medicamento, ¿no? Del medicamento, sí, del medicamento. Entonces, o sea, pues todos los medicamentos tienen efectos adversos, incluso en ese está el cáncer de páncreas. Por eso te preguntaba, o sea, todos sabemos que hay efectos deseados y efectos no deseados en los medicamentos. Entonces, Todos. conclusión, no son inocuos. Ninguno. Entonces, ¿qué pinche obsesión tienen estos güeyes con la inocuidad del vapeo? No sé, güey. Eso es que eso es el discurso que les venden. Pues es que un agua de tamarindo no es inocua, güey. No, ni el agua, cabrón. Ni el agua. Trágate 7 litros de agua seguidos y te vas para el hoyo. Entonces vienen y te dicen, no son inocuos. Pues, ¿quién dijo que eran inocuos, cabrón? Te metes, como digo, te metes níquel, cabrón, tragas más níquel estando en la calle, cabrón, y plomo, güey. Estando en la calle, vete al centro de la Ciudad de México, güey, y tragas más plomo que con el vapeo. Güey. Guadalajara, ¿para qué te Guadalajara, pues ahí donde vive el güey, que se vaya al centro todos los días y vas a ver. Fíjate, en la Ciudad de México decían que había casi estando en el centro de la ciudad trabajando, era como si tú fumaras una cajetilla de cigarros al día. De los químicos que entran. Si alguien nos ve aquí de Monterrey, que nos digan cómo estuvo la onda del temblor. Del megasismo de Yo Monterrey. me estuve quedando de risa con los videos, cabrón, porque digo, yo que viví toda mi vida en Ciudad de México, pues me daba risa el chiste, un temblor de 4.5, cabrón. No, y sí. Puta, parecía que estuvieran en el fin del mundo. El megasismo le pusieron. El megasismo ahora, de Monterrey. Pues entiendo que ahí no es zona sísmica. Eso sí es lo que está raro. Entonces también sus construcciones probablemente no tienen el cálculo estructural de una zona sísmica. Lo mismo pasaría aquí en Valles, si viera un temblor de esa magnitud, quién sabe qué pasaría. Lo que pasa es la costumbre, o sea, a mí, por ejemplo, también me causa mucha gracia cuando ponen alerta en la Ciudad de México porque las temperaturas pueden subir a 32 grados y ya están en alerta. O sea, pensé que ibas a decir cuando digan avistamiento ovni en Ciudad de México. O sea, y fíjate que aquí nos reímos de eso,
Pero pregúntale a Toño ahí en su pueblo qué temperatura ha hecho hoy, por ejemplo. Esto es casi 40 grados, sí, como 38. Y en la Ciudad de México se asfixian con 32, o sea. Sí, pero es que en la Ciudad de México por lo mismo no se utiliza el aire acondicionado, no se requiere. Sí, miércoles, jueves y viernes a 40, güey. Me refiero a que, por ejemplo, en la Ciudad de México, un terremoto de 4.5, la gente se caga de risa. Sí, pues sí. Dice, uy, tembló, ¿no? O sea, Ni lo sientes. digo, con la risa nerviosa, porque saben que, a ver, la gente, a ver, pues con el humor se curan las cosas, por las cosas que ha pasado con ese tipo de fenómenos. Y aparte Pero son el muchos calor, factores. o sea, aquí, por ejemplo, digo, y en Valles, por ejemplo, es más seco, pero aquí, en Tampico, con una humedad permanente prácticamente de entre 80 y 90%, te Oye, ahogas con el calor, güey. ¿no se te han llenado los pulmones de humedad, güey? ¿No te han salido hongos en el pulmón? No, con tanta porque humedad? cuando vapea esa humedad lo absorbe el Ah, propilenglicol ya y está. la glicerina. Bueno, según esta gente debo tener ahí, vamos, aldea pitufa ahí en mis pulmones, porque todo el mundo, luego con el típico comentario que es que si vapeas te salen hongos en los pulmones. Sí, pues debo tener ahí a Papá Pitufo, al Pitufo Filósofo, a la Pitufina, Sí. a toda la banda ahí. Sí, ¿Y de dónde crees que saco los champiñones, cabrón? sí. Para las pizzas. Pinche, Para las dejas unos pinches flemas para hacer mi pizza de champiñones. Pero, güey, o sea, qué gente tan estúpida, habiendo un 90% de humedad, entonces, ¿qué? ¿La gente que vive en un lugar como aquí tiene humedad en los pulmones o qué rollo, man? O sea, fíjate la falta de capacidad mental, man. O sea, de veras, yo no entiendo, ¿eh? Pero volviendo al tema que decías de nosotros no podemos explicarles todo el pinche desmadre del por qué un personaje como el Bloomberg financia esto, pues para nosotros también es muy fácil decirles que es cuestión de impuestos. Con eso la gente lo entiende así, cabrón. Es correcto. Entonces ya no le eches la culpa a este pendejo, le eches la culpa al gobierno. Ahí no hay pierde. Pues sí. Sí, porque todo el mundo está en contra del bueno antes. Ahorita aparte tenemos a los que están a favor de la chingadera que tenemos del gobierno, cabrón. Pues yo no conozco a nadie que lo defienda, ¿eh? Hijo de su madre. Acá sí conocemos a muchos. Ay, ¿a poco debates con ellos? No, ya no voy a. Aquí hay un grupo el grupo que tenía con Ricardo del Sol, estamos ahí dentro, todavía estoy ahí con él. En ese grupo yo creo que ya salieron casi todos los que estaban todavía probando, porque por más que tiraban se los acababan, o sea, se los acababan, ya mejor se salieron, ya solo quedan como 2 o 3 que son los que siguen todavía con su insistencia de que miren prianistas, miren lo que pasa. Entonces dices, La derecha, cabrón, la derecha, lo que están provocando. Y ahorita sí viste que el mono del PRI se pasó a Morena, al que recibió Adrián Rubalcaba, ¿no? Sí. Petro. Sí, no mames. Ahí están No, todos. la chairiza, ahí no he visto maromas, yo veo que cada vez critican más. Yo también, sí. De hecho, incluso los disque periodistas oficialistas también ya criticaron muy cabrones ese movimiento. Sí. No sé, yo no encuentro ni siquiera un punto de partida para debatir con esos cabrones, güey. O sea, he tenido a lo mejor la suerte de no tener que debatir con ellos, güey, pero pues es que no creo que tengan ni siquiera la comprensión del por qué critica uno las cosas. Nada más repiten, al menos lo que yo veo en redes, repiten el discurso oficial, ¿no? Como ahora con lo de la gobernadora esta de ¿cómo se llama? De Baja California. La que le quitaron, la que no le dieron la visa. Le quitaron la visa a ella y a su marido, cabrón. Y pues, o sea, ¿qué más te suena que sea, güey? Y salieron a repetir lo que ella dijo. Un tema administrativo, ¿quién chicos le quitan la visa así, güey? Digo, yo no dudo que haya habido varios que le hayan quitado la visa, pero por las mismas razones que hay, que seguramente hay atrás de ello. Claro. Lavado de dinero, cabrones.
De hecho, acabo de ver un tuit que no sé qué bancos en Wells Fargo y Bank of America, San Diego les han cancelado sus cuentas. porque no tienen certeza del origen de los fondos. Órale. Pero que fue por órdenes del gobierno gringo. Órale. Pero según yo era todavía como un rumor, no era como confirmado. Pero pues está cabrón, güey, o sea que... Y la derecha politiza esas pendejadas. Y es lo que argumentan todo el tiempo, güey. Sí, yo también no te creas, los discursos de... Hoy le iba a contestar a Naya también, porque también Anaya hizo el comentario sobre las vacunas, y yo dije, ya no puedo, man. Me voy a acabar en tanta contestación. Ya mejor dejo que ya siga la vida su curso. Ya, no puedes meterte en todos los temas, definitivamente. Pero es que es bien fácil dejarlos callados, güey. O sea, yo creo que ni siquiera sería divertido. No es el rollo de dejarlos callados, Luis. La cosa está que, como este doctor, o sea, realmente sus argumentos que puso son totalmente sonsos, o sea... No, en este tema es otra cosa. Yo hablo de los... Yo sigo hablando. no, pues también, pero pues hay menos, güey, ¿qué conoce? Anaya, fíjate, le dijo ahí de un agrónomo, que dice que el agrónomo dijo un comentario sobre, por ejemplo, yo te voy a poner, también le iba a comentar sobre eso yo, en el hecho, por ejemplo, de los transgénicos. No se trata de que el maíz transgénico genere o no genere daño, se trata de la parte económica. O sea, yo estoy de acuerdo en que se defiendan las especies originarias de maíz por el hecho, y claro, que lo que dice él es que se cultivaría mucho más y habría, sí, pero el problema es que te venderías a una sola empresa, que es Monsanto, y sabemos que precisamente el que fue secretario de Agricultura de López Obrador fue un director corporativo de Monsanto, Latinoamérica. Entonces, o sea, pues ahí te das cuenta de que obviamente pues sí tiene cierto interés bastante fuerte y económico en que Monsanto entre a México, ¿no? O sea, ese es el caso y el verdadero caso que a mí me preocupa, y que obviamente Anaya, si no conoce el tema, pues o no lo ve. Yo no pienso que Anaya esté metido en las noticias de la India, por ejemplo, cuántos suicidios hubo de campesinos por el despojo tan grande que hubo de tierras por parte de Monsanto, y en todos esos países de Asia, donde Monsanto entró y acabó con la economía de agricultor, porque te quitaban, si tú tratabas de sembrar su semilla, la volvías a sembrar, aparte que no crece, pero si volvías a tratar, te querías quedar con semilla para sembrar, y Monsanto te agarraba con eso. Monsanto tenía el derecho de quedarse con tus tierras, cabrón. Entonces estás hablando de una multinacional, pues que es parte de, creo que es de BlackRock, entonces pues estás hablando de que tiene todo el poder del mundo para poderte acabar, y con un abogado te manda hasta donde no. Y pues qué abogados podrían presentar los campesinos. O sea, yo estoy de acuerdo en ciertas cosas, o sea, tampoco soy cerrado, pero eso es lo que debes de precisamente ver la media, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Espérate, güey, sí, pues, se puede hacer, pero vamos a ver con qué garantías le vas a dar al campesino mexicano para que no va a perder sus tierras, pero desde antes hacer los tratos del gobierno, ¿no? En el caso del maíz transgénico, ¿no? Pero, o sea, pero esas son cosas que probablemente Anaya pues tampoco lo conozca, no creo que haya leído del caso, o si lo ha leído, pues tampoco, digo, es muy inteligente lo que saca aquí el pelado, pero no sé si haya leído esos casos de hace, pues si Anaya está bien chavito, güey, no sé, tragaños, ¿no? Pero fue hace muchísimos años que pasó eso en Monsanto, y todo el mundo se enteró. Es más, Monsanto ni siquiera de BlackRock todavía en aquel tiempo, era Monsanto como una corporación. Pero para eso están para eso es para lo que sí está el gobierno, para mediar entre privados, cabrón. Claro, y defender, y obviamente los abusos, güey. Es correcto. No para propiciarlos y para generar el ambiente para que generen. Y entonces se mezclan los aspectos políticos, como comentas tú, por ejemplo, las vacunas, se mezclan los aspectos políticos en que no nos están dando vacunas, espérate, cabrón. O sea, por ejemplo, yo estuve siempre de acuerdo en la posición de López Obrador de que la vacuna no fuera obligatoria. Digo, la prueba que los de acá pues no nos vacunamos por eso precisamente. Y estuve de acuerdo. Y sin embargo, estos médicos como que me atacó ahorita, que quiso, según él, exponerme, pues, y punto por punto me desglosó y me dio en toda la madre su discurso. Bueno, pues este cabrón
te aseguro que está de acuerdo con las vacunas, porque todos los médicos están de acuerdo con las vacunas, porque es lo que les han metido en la carrera desde que están en la carrera, cabrón. Desde que están en los hospitales, en las guardias, en las residencias, les meten la vacuna, es la que salva vidas, la vacuna, y te lo meten o sea, como el cigarro te mata. Y sin embargo, no es cierto, el cigarro no mata al 50% de las personas que lo usan, pero el otro 50% no lo mata. O sea, tienes un porcentaje alto, ¿no? Pues 1 a 1. Pero independientemente de eso, no es una ley que te mueras de tabaquismo. Por eso conocemos gente que ha fallecido grande y fumaba y no le pasó nada. Pero independientemente de eso, es una gran posibilidad que tengas. Pero se la creen a tajo, o sea, entra así como si fuera de memoria, cabrón. Y todo lo que tenga que ver con nicotina es tabaco, güey. Todo es tabaco. O sea, y eso se los meten a los médicos, no sé, cabrón. Yo creo que se los meten por atrás, güey. Para que les quede bien embonado. Y bueno, pues ni modo, o sea, ahora imagínate este doctor hablando de beneficios de la nicotina, ya me imagino, no, eres de las tabacaleras, y sin embargo, los estudios que están de la nicotina, como se los mandé hace poco a otra persona, digo, chécate las fechas, pendejo, o sea, me estás hablando del vapeo y los estudios que estoy mandando son del año 90, güey, tengo estudios del año 70 de beneficios de la nicotina, o sea, beneficios que se habían descubierto hace mucho tiempo. O sea, los beneficios cognitivos, los del Alzheimer, los del Parkinson, y estás hablando del año 90, por ejemplo. Ya se sabía que funcionaba para este tipo de situaciones. No con el vapeo nació en el 2003, 2007 a nivel mundial. Entonces, también del 90 y tantos hay estudios a favor de la nicotina, así que... Es por eso, es correcto lo que digo. No, yo tengo un estudio del 72, güey, que habla sobre los beneficios cognitivos este doctor era el que le refuta, fíjate la pendejada de un médico que le contestó a este médico estúpido, le contestó, es el médico que le refutaron su estudio porque decía que el fumar no tenía nada que ver con que fumar no tenía nada que ver con el COVID. Pues no, pendejo, no tenía nada que ver con el COVID, o sea, están los estudios que precisamente hablan, incluso le iba a mandar, no se lo mandé, ya no, porque no se lo mandé, es un preprint de la Universidad Autónoma de México, güey, de la Nacional Autónoma de México, de la UNAM. No tiene nada que ver ni con Mier, ni con ningún conflicto de interés de nadie. Son estudiantes de la UNAM los que hicieron el estudio demográfico en Ciudad Juárez, por cierto. Y determinaron que fumar, tener asma y tener inmunodepresión, o sea, con inmunodepresión eran factores protectores del COVID-19. Y lo dijeron, pues, no tengo por qué echarles cotorreo, pues en el caso lo voy a poner. A ver, para que lo leamos. No, sí, yo recuerdo perfectamente cuando en una conferencia de prensa que estaban, ¿sí? El güey ¿cómo se llama? El doctor Z, sí. Doctor Sinter. Que dijeron, ¿para qué quitaron el tabaco? Dijo, por desgracia. Dijo. Que le preguntaron por qué habían quitado el tabaco de las comorbilidades, ¿no? Sí. De COVID, y dijo, por desgracia. Sí. Es correcto. Esa es la gracia de médicos, que no les importa lo que sea con tal de que su discurso sea el ganador. A ver, ahí va, para que no digan que no. Ahí está, a ver si lo... O sea, lo quitaron por temas científicos o por temas ideológicos o comerciales. Lo quitaron porque iban a... Es que no respondió la pregunta. Sí, no me dijo por error, dijo, ¿por qué? Dijo por desgracia. Por desgracia fue lo que dijo. Bueno, pues ahí está, miren, se los platico aquí rápido. Dice, riesgos de infección y hospitalización por COVID-19 en México. Ahí está. De casos y controles. A ver, díganme aquí si todos estos pelados que están aquí, que son los que son estudiantes de la UNAM. Es una preimpresión, pero el abstracto dice, ante el inicio de la nueva pandemia es necesario estimar las propiedades de salud pública como factores de riesgo de infección, hospitalización y gravedad clínica. Bueno, aquí les vamos a ir los resultados. Aquí se ve el lugar. Aquí vienen los resultados desde, por ejemplo, la obesidad, porque son factores inflamatorios. La hipertensión también es un factor inflamatorio, la diabetes es un factor inflamatorio, pero fíjense bien lo curioso, dice, inesperadamente encontramos que tener asma, inmunosupresión o tabaquismo son factores protectores contra la infección.
Mientras que padecer EPOC, lo que este imbécil estudia, no aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2. ¿Ya? O sea, esto lo dijeron alumnos de la UNAM. No le siguieron dando financiamiento a su proyecto de seguir publicando su artículo. No sé por qué, pero esto se repitió aquí, en la India, en Grecia, en Estados Unidos y aquí en México. Ahí está. Entonces, pues bueno, pues caray. Entonces, nada más lo que tú me dices que es bueno para la ciencia es bueno y lo que no me dices, si no me dices tú que es bueno, no es bueno. O sea, solamente lo tuyo vale. Pues aquí estamos viendo y sabemos por qué es. Aparte, sabemos la razón, porque la nicotina utiliza el mismo receptor que utilizaba el SARS-CoV-2 para ingresar al cuerpo, que es el AC2. Tan sencillo como eso. O sea, es algo tan sencillo, lo explicó un doctor francés que tampoco tiene nexos con tabacaleras. O sea, pero lleva estudiando la nicotina muchísimos años. Lo dijo el doctor Farsalinos, por eso habló sobre la vareniclina, que fue cuando Pfizer la retiró del mercado porque tenía nitrosaminas. Y ahí estamos viendo que ahí están los hechos, están los hechos. El gobierno Trump intervenía con otro producto de ellos. Con la vacuna. Pues sí, exactamente. Otro producto que les iba a dar un poquito más de ventas. Entonces, pues ahí ven, o sea, eso es nuestra ciencia, esa es nuestra medicina, y por eso yo estoy asustado de lo que estamos viviendo. Ya si quieres quitarla de Luis, o la quito yo. La quito. A ver. Pero bueno, pues ahí está, porque le estamos dando pruebas. No, es que no, sus pruebas no sirven, las que sirven son las mías. O sea, no, güey, yo te estoy dando esta, te puedo dar de Francia, te puedo dar de la India. O sea, no, es que tampoco sirven, solamente las mías sirven. Ay, güey, bueno, pues ya, güey, pues mátate solo, cabrón. Tú le enviaste documentos a este güey, ¿no? Sí, claro. ¿Refutó alguno con otro? ¿Mencionó algo de ellos? Simplemente el estudio del Reino Unido habla sobre cómo se debe de regular el vapeo, cómo se debe regular. Nadie habla de que si es mejor, que si es más. No, estamos hablando de cómo se debería regular para no hacerlo tan atractivo a los jóvenes, que lo hemos platicado en otras ocasiones aquí, ¿no? Que por ejemplo, que pues sean productos que no sean, que tengan figuritas de Fruity Loops y cosas así, ¿no? Pero independientemente de eso, pues, qué bueno que los pongan así, me vale madres. Pero independientemente de eso, pues tus productos, por ejemplo, los productos, pues como, yo no le veo nada atractivo para los niños, yo sinceramente. Pero claro, si pone los mods que están vendiendo, como este idiota solamente cree que hay desechables, pues sí, pero él no sabe que hay de estos, pues. Y que estos no son desechables y que son... También están bien chingones. Y que también están bien chingones. Total, así es el mundo, mi amigo. ¿Qué le vamos a hacer? Acuérdate que el doctorado no quita lo tarado, dijo que nunca más. No, lo que pasa es que, o sea, está bien, él piensa que él domina su área porque pues, si es fumar o vapear, es un tema del pulmón, según él. Pero no, güey, la neumología es parte de... Una pequeña parte. Y yo creo que, por eso te decía, yo creo que como neumólogo, si tú le preguntas a las personas que dejamos de fumar sobre el estado de nuestros pulmones, hay al menos no sé ustedes, yo siento una enorme diferencia entre mis pulmones antes y después, cabrón. Sí, claro. Sí, ya no tiene sibilancias, ya no. No, y si te vas a todo el conducto respiratorio, pues o sea, la inflamación empieza desde el tabique nasal, cabrón. Pues sí. Entonces te empieza a costar trabajo. Vas a respirar. Para la respiración desde la nariz, cabrón. Claro. Pero acuérdate que dijo el güey ese que era malo porque no le metíamos el filtro de la nariz, güey. Porque lo hacemos con la boca, que deberían ser así, güey. Bueno, este está especialmente para eso, mira. No, pues creo que estaría peor, ¿no, güey? Meterlo por la nariz, cabrón. Cabrón. Está medio raro. ¿Tú sientes esa mejoría en tus pulmones, Daniel? Por supuesto.
Y yo, pregúntale a Omar, cabrón, corriendo cuánto maratones. Entonces iba a decir, es que tú eres un caso anecdótico. Sí, claro. Sí, claro, sí. Así como 100 millones más, ¿verdad? Pero somos casos anecdóticos todavía. Incluso los 27,000 que participaron en el estudio de Cochrane también son casos anecdóticos. Güey. Son 27,000, güey, pues no mames, esto no pinta, güey. O sea, no tiene defensa el señor, o sea, sus respuestas son tontas, o sea, diciendo que hay conflicto de interés, pues enséñamelos, dime dónde está el conflicto de interés, porque yo sí te lo puedo enseñar, yo le puedo enseñar a él las cifras donde están dando específicamente para que ataquen al vapeo. Documentos que dicen ataca al vapeo directamente, como el decálogo Bloomberg, que lo sabemos, el que mandó de Union, ¿no? El vapeo no se debe regular más. Y mandó la frase que dice Bloomberg en el decálogo, ¿no? El Reino Unido es otro rollo porque son estrictos con la regulación. No mames, cabrón. Si el Reino Unido están diciendo estamos regalando los equipos y después dejamos que la persona, si le gustó el vapeo, ya pueda comprarlos en tiendas independientes que hay por fuera, ¿no? O sea, y obviamente, pues si quieres llevar la asistencia, la llevas, y si no quieres llevar la asistencia, no la llevas, güey. Eso depende de cada uno. ¿Por qué me quieres seguir cobrando, chingado? Ya pagué $10,000 o no sé cuánto fregado de impuestos ya del tabaco durante toda mi vida. Todavía me quiere sacar ahora el psicólogo, o las pastillas, o el Champix, o el bupropión, o la vareniclina, cabrón. Que me acompañe un médico en mi consulta semanal para que se le vayan sus 1,500, 2,000 paritos a la semana. Ahí está su conflicto de interés. Pues, si la gente deja de fumar vapeando, ya no va la gente al neumólogo. Ya no, y entonces no tienen control porque no lo estamos controlando. Nosotros, que aquí ¿qué putas me importa que lo controles tú o no, güey? Es la realidad. Ahora, por ejemplo, en España el Estado financia la vareniclina, ¿no? Y otros medicamentos para dejar de fumar, ¿no? Pero es porque, ¿sabes por qué? Porque piensan en la salud del ciudadano, güey. Es por eso, güey. No pienses mal. Ese es el pensamiento de este tipo de pendejos. Están pensando en la salud del ciudadano, o sea, que te lo falsifican. Incluso la OMS acaba de mandar ese comunicado donde está pidiendo está pidiendo a los países que financien precisamente esa parte. La parte del pago de tratamientos para dejar de fumar. ¿A quién se lo van a pagar? Fíjate, la OMS que tiene conflicto de interés, ¿con quién? Con las farmacéuticas. ¿Y aquí le van a pagar el Champix que va a comprar España? Pues a las farmacéuticas. La citicina que van a comprar en España, pues a las farmacéuticas. El propio eso es a lo que yo iba precisamente. O sea, ¿no hay un conflicto de interés ahí también? Claro, no, porque tiene un interés. Ese es legítimo, ¿no? Es legítimo, ese sí, según ellos. Entonces, pues es legítimo porque les conviene en su bolsa, güey. O sea, a ver, si tú se acaba el EPOC para este güey que estudió para el EPOC toda su vida. Y toda su vida estudió le van a quedar algunos güeyes, pero la mayoría de los güeyes que estén enfermos se van a empezar a dejar de enfermar. ¿Y qué negocio va a hacer para él? Él opera cáncer de pulmón. ¿Qué negocio le va a quedar? Por los de las estufas de leña nada más, de la 4T, güey. Bueno, van a ver un chingo, güey. Pero a ver, pero José Manuel Mier también opera cáncer de pulmón. Sí, opera cáncer de pulmón. Mira, entonces, son posturas totalmente opuestas. El rollo es que no hay, mira, es como cuando nos peleamos aquí en la zona por los fotógrafos. O sea, los fotógrafos los ves como perros, güey, peleándose por las quinceañeras y les bajan el precio unos y otros. A ver, habíamos en aquel tiempo como 30 fotógrafos en todo Valles, en todas las zonas, 250,000 habitantes aproximadamente. Teníamos un promedio de 2,000 quinceañeras al año, Luis. Mi empresa, o sea, que éramos nosotros que éramos, bueno, ya cuando nos separamos que éramos nosotros solos de familia, podíamos cubrir cuando mucho 2 eventos o 4 eventos cuando mucho por semana. Multiplícale 52 semanas por 4. ¿Cuánto es? ¿Cuánto por cuánto? 52 semanas, que fuera lo máximo, así cañón, 52 semanas por 4. ¿Qué? ¿Para qué? Eventos, son los eventos que yo podría tomar al año. 216. No podría cubrir 2,000 eventos, ¿verdad? Por más que quisiera.
Pero sin Pues, embargo había esa pelea. Sí, si te amplías con personal, sí. No, qué chingados. Sales Ah, perdiendo, no, sales tienes que perdiendo. pensar como tiburón, cabrón. Sales perdiendo, güey. Pero no, a lo que yo voy, no, de hecho teníamos 8, éramos 8 en la oficina, pero salí perdiendo, güey. Porque había muchas fugas, muchísimas fugas, más que cuando trabajaba con la familia, pues ya hay menos fugas. Entonces, pero el rollo es ese, o sea, no puedes abarcar todo, güey. Entonces, un neumólogo no podría abarcar todos los cánceres de México, por más que quisiera. Y cáncer va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde todo te provoca cáncer. Incluso no está determinado ni siquiera con ciertos factores que convoca IAR, por ejemplo, todos los de clase A, productos de clase A, pues son los que te provocan cáncer, ¿no? Que ya está definido. Entre ellos es la carne, por ejemplo, consumir carne. Pues hay un chingo de casos de cáncer pulmonar que ni siquiera fueron fumadores o vivían en un ambiente de fumadores. Acabo de ver un caso exactamente aquí en Valles. El factor número 1 es genético. Yo pienso igual. Pero pues, pero tengo que tener la razón, güey. Eso es lo que piensan estos tipos. A mi manera de ver. O no sé qué opinen, chicos. Los que están en el chat. Los poquitos que quedan por ahí. Danielito, ¿tú qué opinas? No, yo iba a decir antes que en España lo que subvenciona el gobierno no es la valeniclina, es la otra cosa esta, el bupropión. ¿Bupropión? Citisina, ¿o cómo se llama? Ah. Creo que es eso. Pero ya dijeron que van a volver a financiar también otra vez el Champix. Otra vez lo van a volver a meter otra vez. Ah, bueno, entonces no sé. Lo comentó esta Mónica García. O el otro mono, el Pedro Bullón, ¿cómo se llama? No, el Padilla. Padilla. Ladilla. El Bullón es un amiguete de ellos que, oye, a mí no me va a tocar nada. Sí, pues te hacemos director de, no sé de qué es. Pero vamos, que es como una cuchara ese güey, ni pincha ni corta. Ah, ya, ok. Pues sí. Pues que se ha armado el tema, chicos. ¿Y a qué tema iban a tratar hoy, por cierto? ¿Cómo que íbamos a tocar? Pues sí, porque por ahí vi que la vemos papa. Se pone como el tema relevante, pero pues nunca se habla del tema de la portada, güey, pero tú eres el que no, es temas peligrosos, güey. Perdí un ratito. ¿Ya me oyen? Sí, si oíamos, nunca te dejamos de oír. Ah, es que me marcó aquí que reconectando, güey. Y ¿qué te estaba diciendo? Que el tema del Papa es... Sí, que tú te date tú, güey, tú eres el... No, yo no me meto en este tema. No quiero decir fanático, güey. Escabrosos. No, pero hay un dato, Oye, ¿no vieron el dato que sacaron que fue cierto de una película que salió en Netflix en el 2017 que hablan sobre la muerte del Papa León XIV? No mames. Neta. Del 2017. Déjame verla. De hecho, la empecé a ver nomás que es de terror. A mí las de terror no me gustan, güey. Ay, cabrón. Esos güeyes, acuérdate que todo te lo mandan por ahí en mensajes, güey. Déjame ver a ver dónde viene. Pero está interesante, ¿eh? Pues que además estuvo cagado que el pinche Trump se sintió como si hubieran ganado una medalla de oro en los Olímpicos o no sé qué pedo, güey, pero pues es que es gringo nacido en Estados Unidos, pero como la mayoría son migrantes, cabrón. Y ese como apenas la empecé a ver y cuando vi que era de terror la quité, mano. Yo soy muy miedoso. No me gustan las películas de terror. ¿No te gustan las películas de terror, güey? Son las mejores, cabrón. No, me gustan las de suspenso. Lo de terror no. A ver, ¿qué es terror para ti? Bueno, aquí terror te ponen, pues que salen. Bueno, de hecho, por ejemplo, a mí temas así muy duros de
Espirituales, no me gusta mucho. Esas son las buenas. O sea, porque, digo. Bueno, pues te pongo un ejemplo. Las gore, güey, que es un chingo de sangre. Esas a mí No, esas a mí, no, esas me vale madres. Pues, Por ejemplo, el de Damián, la profecía, me gustó mucho la serie completa, de hecho me la aventé toda completa. Pero no, cada vez le encuentro menos gusto. Pero déjame buscarlo, a ver, porque está interesante esa. A ver si me la encuentro por aquí. Mira, me lo compartió Marquito por. ¿Cuál es esa? Yo acá, A ver. Nada más, déjame. Es grabado con su celular grabando la tele, pero a ver. La partida, algo así se llama la película, a ver. No, pues ahora es en Facebook. ¿Cómo se llama? Circula en las redes. El Habitante se llama, sí. Esa. Deja poner el audio. Acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. El Habitante. Ay, güey. Oye, pero Es esa serie, a ver, esa serie. Next song we're all going to be playing is another song which I want all of you guys, if you know the lyrics, to sing. Or if you don't, just do something like this or something. Esa serie está en Netflix, dices. No es serie, es película. Es una película, pero está en Netflix. Está en Netflix. Oye, pero esa película es de antes de... Del 2017. ¿Qué te digo? Sí. No, lo curioso es que así empieza la película. No creas que te tardas mucho. ¿Y ya la has visto? No, yo la empecé a ver y cuando Hola, la vemos aquí. No mames. Ahora, la puedes poner aquí y la vemos acompañaditos, güey. Entonces, ya me animo, güey. La van comentando. El Habitante. ¿Y es española o qué es? Te parece que sí, ¿verdad? A ver, chécate. No tengo idea. Es un director así que... es el del actor fulanito, del director fulanito de tal. Dije, puta madre. ¿Y de qué director es? No, ¿Fulanito? Guillermo Amoedo. Y en su casa lo conocen, le hablan de tú, cabrón. En su casa yo creo que ni a la hora de comer. Guillermo Amoedo Schulze. No, pues no. Es uruguayo, radicado en Chile. No, véalo. Entonces no la vemos. No la vemos, güey. No la vemos. La película es una película de terror mexicana dirigida por el uruguayo. Y es mexicano. No, y las mexicanas de terror son cabronas, son más de kilómetro. Protagonizada por la colombiana Vanessa Restrepo y la mexicana Gabriela de la Garza. De la Garza, desde Monterrey, del temblor. Sí, de los del temblor de 4.5, güey, está cabrón. Todo va a estar interesante, güey. Tema de... Otra vez, ya no fui. Sí, más que por eso tembló en Monterrey, cabrón. Salió esta vieja y se... En línea porque me dice reconectando. No, sí, sigues en línea. Del tema de el run que hay, de que pues sí, ya van a empezar a ir por pesos pesados de Morena los gringos, cabrón. Pues, oye, está buenísimo, mano. Sobre todo por el tema del huachicol. Pero ¿será cierto que a tanto? Dicen que ya ves que dice que habló con Claudia Sheinbaum y que Sheinbaum, de hecho hizo un comentario en una de las mañanas que dijo, no estamos de acuerdo de las políticas que está planteando, son cosas que son totalmente inconcebibles, algo así dijo la Sheinbaum. Ojalá y se les olvide el tema de nosotros, mano, eso es lo que yo más espero que el tema de nosotros lo pasen ahí como que ya segundo término. No, güey. Así estábamos también, más bien así estabas tú también con la reforma, güey. No los dejan pasar, güey, pero, o sea, el tema aquí es que ahorita ya está la comisión permanente
y se vence el plazo el próximo mes. No, no se vence el plazo, es el mínimo, bueno, o sea, digo 180 días, pero no quiere decir que puedan hacerlo después, ¿no? Lo pueden hacer después, ¿no? No, dice deberá de estar acorde en los próximos 180 días. Pues el 31 de mayo está dentro de los 180 días, pues. No hay sanciones que no estén y dice, y si no se cumplen se derogará el artículo. No, obviamente pueden tardarse lo que quieran, como lo han hecho con el de la marihuana, ¿no? Pues llevan 4 años con la marihuana, con los 180 días. A ver, a lo mejor tenemos suerte. Pero es que eso es lo cagado, habría que ver. Yo no estoy metido en ese tema, cómo está en el tema político, digámoslo así. Pero pues habría que ver quién está vendiendo. ¿Quién está comprando? No, pues comprando. No digo, pero oiga, han salido buenos reportajes como el del Colegio de México, por ejemplo, que se me hace una institución muy importante que haya sacado un documento como el que sacó sobre la venta de los vapeadores si estuvieran regulados, ¿no? Por ejemplo. Han salido a protestar la mayoría de la oposición, han salido a protestar medios en toda la nación, incluso ahorita me agregó un medio que protestó y de hecho me mandó me agregó en el Twitter, en el X, me agregó y hay varios medios están dentro de lo que sea, ya toda la gente se dio cuenta de que, ¿por qué no prohíben el tabaco? Eso ya lo vio todo el mundo, ¿no? No, los de Morena, no, güey. Bueno, no, son el 80%, güey, ya ves que tienen el 80% de aprobación, güey, no mames, está cabrón. Los nuevos también. Sí, Los nuevos también, es más, mis nuevos tienen el 90% de no, son machistas, sí, a huevo. Y eso es porque el otro 10 no los han probado, güey. Entonces, pues yo creo que hasta ya hasta los candidatos de Morena, los que van de diputados, se están volteando ya, mano. Ya por ahí pasaron algunos diputados, hay una diputada que renunció hace poquito también de Morena. Hay un diputado de Morena que también ya renunció, no sé si eran locales o federales, pero ya empezaron a renunciar a las diputaciones, ya empezaron a ver lo macabro del movimiento. Pues es que ya están cancelando las visas y ya vienen por ellos, cabrón. Antes de que cancelen más, dice. Oye, el hilo de la carpeta púrpura está bien cabrón, güey. A ver, ese. Muy cabrón, ¿no lo leíste, güey? Yo creo que sí, pero pues que no me suena la carpeta púrpura. La carpeta púrpura son los que se supone que hicieron todo el análisis de las elecciones y que tienen manera de mostrar que fue fraude, güey, que fue una elección de Estado y que fue un fraude. Pero yo ayer les mandé ayer o antier. No, antier andaban en Tampico, güey. ¿Fue antier, Daniel? Yo creo que fue ayer, ¿no? El tuit del Spartan. Ayer. Ah, sí, ayer fue. Bueno, pero es que él está retuiteando el de la carpeta púrpura. Ah, sí, lo leí, entonces sí, ya sé cuál dices. Está muy cabrón, está muy cabrón. A ver, se los comparto, nada más lo encuentro porque Ivancito nos llenó de basura. Ya que estás ahí haciendo presencia, ¿no? ¿Qué suena a chisme o qué pedo? A mí me suena muy congruente todo lo que dice. Y luego ves eso y rematas al día siguiente con la noticia de que le revocan la visa a una gobernadora y al marido. Sí. Pues a ver, más o menos el enlace, a ver, para irlo repasando con el público. Que como también son chicos informados, no creo que se lo hayan perdido. Está algo largo, pero no tiene desperdicio todo el tweet, cabrón. Pero, pues no pasa nada, cabrón.
Yo creo que no hay, o sea, yo creo que es requisito para estar dentro, tienes que embarrarte, cabrón, de mierda. Sí. Hace mesmo, dijo que él. Y trae un chingo de ligas que fíjate que yo no entré a ninguna de ellas, pero voy a analizar las ligas un poco a poco. Pero sí está. Ahí léanlo, está bastante interesante. ¿Lo publicaste en el grupo, ahí en Líneas de Poder? Ah, ya lo vi. Dice Omar que van a empezar a caer, pero que lo malo es que no van a caer los chonchos. Como siempre, pues eso sí, ya están protegidos. Pues acá estaban hablando de la orden de aprehensión de López Obrador, cabrón. Exacto, que lo que estaban pidiendo es que entregue. Lo que le está pidiendo Trump a Claudia es que lo entregue. Y que renuncie ya. Sí, porque no lo entrega. Pues, digo, Puro pedo, ¿no? pues, ¿cuántas madres hemos visto así? No hacen nada, cabrón, al final de cuentas. Pues que de todo se ha dicho, güey, en realidad, cabrón. O sea, creo que uno de los más claros fue con Calderón, ¿no? Y pues no pasó nada. Pues el secretario de Seguridad Pública se mandaba solo y nos sorprendió a todos, cabrón. Entre los cuales están, ahí están los números, mira. Andy, Andrés Manuel López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal es el amo de ahí del Danielito. Es el gober de Daniel. El gober de Daniel. Mario Delgado es dirigente de Morena y secretario hoy de Educación Pública. Ricardo Monreal, cuña de AMLO en la Cámara de Diputados. Adán Augusto, cuña de AMLO en el Senado y otros. 42 expedientes abiertos contra narcopolíticos mexicanos. Pero te digo que esto salió antes del anuncio de la revocación de visas. Que retiren la iniciativa de ley censura, que retiren la iniciativa del vapeo. Ah, no, esa no, chingues. Por ejemplo, yo leí el Jack Spartan Ajá. que denunciaba lo de la muerte de, ¿cómo se llama este güey? Adrián. Cabrón. Un güey del pedo del huachicol que... Ah, sí, Hernández, al que asesinaron, sí, que se incendió la camioneta. Se fue a un barranco, ¿no? Una mamada así, Ah, y ¿no? se incendió la camioneta, sí, se murió. Adrián Ramírez, creo que es Adrián Sí. Ramírez, sí. Y y alguien le preguntó, oye, güey, si esto lo busco por todos lados, no aparece, güey. Pues que no aparezca no quiere decir que no pase. Ya ves que contesta ese güey muy agresivo. Y yo dije, chinga, a ver, lo busqué y no aparecía nada, cabrón, nada de ese güey, cabrón. Y a los 3 días lo saca Código Magenta. Por eso traigo mi teoría que el pinche güey de Código Magenta es Jack Spartan, cabrón. Lo saca Código Magenta, que es el que dio primero a conocer lo del huachicol, cabrón. Huachicol fiscal, que mucha gente sigue creyendo que el huachicol es perforar el pinche hoyito y chingarse. No, son como lo que pasó en Hidalgo, ¿dónde fue? ¿Dónde explotó? Ajá. En Hidalgo fue, sí. ¿Cómo se llamaba? Ya está olvidando. No, eso fue los primeros días. Pero, ¿tú crees que no fue? ¿Tú crees que fue accidente? Ay, güey. Velo ahorita en retrospectiva, cabrón. Pues sí, no sé. Y ahí estuvo cañón, que quedaron calcinadas las personas en el momento. O sea, es que en efecto, AMLO acabó con ese huachicol, güey, que era el que venía, güey. Sí. Ese huachicol era juego de niños, cabrón, al lado del que hacen ahora, güey. Sí. Ahorita están hablando que es un boquete fiscal de 500 mil millones de pesos, cabrón. No mames. No los gano yo en un mes, cabrón. Por Philip Morris que me los paga, güey. No, ni Philip Morris se los puede pagar, cabrón. Pues no. Ya estamos hablando de... Ni Philip Morris juntos me los junta, güey. Sí, está cabrón. ¿Qué es lo que hacen? Por eso le llaman huachicol fiscal, porque ahora importan la gasolina de Estados Unidos
entran ahí, desembarcan ahí a la vuelta de la casa de Daniel, Ajá. ahí en Altamira, desembarcan todo en pipas y lo distribuyen, pero además muchos estados gobernados por Morena están obligados a comprar el combustible. Y ahora sí te trabaste. Y entonces me sigo escuchando, güey, porque No, ahora sí te trabaste, ahora sí. Te quedaste como mandando besito. no, es que hasta dónde me escucharon porque se me pasmó esto. No, desde que empezaste la noticia. Ahí. ¿Cómo? Sí, donde empezaste lo del huachicol, que ibas a hablar de lo de Altamira que estaba pasando ahí te quedaste. O sea, que desembarcaban en Ajá. Altamira. O desembarcan. Sí, Pero es que además es toda una red, güey, el de aduanas, güey, todos están coludidos. los marinos, Mario Delgado, güey, todos, y además con ese dinero financiaron todas las putas campañas del 2022-2024, cabrón. Sí. Pero curiosamente ese güey que se murió de Colima, pues fue el que quedó como al mando después de que asesinaron a Sergio Carmona, que también era los dos eran tamaulipecos, que también era tamaulipeco, lo asesinaron ahí en San Pedro, en Nuevo León, en el municipio más rico de América Latina. Garza García. ¿Cuál? Y y ese güey dice que se la pasaba yendo a Palacio Nacional con AMLO, güey. Entonces sí, AMLO acabó con el huachicol que conocíamos, güey, para darle entrada a este nuevo huachicol, cabrón. No, pero dice que las fugas siguieron iguales, ¿eh? Que es No sé lavado por de qué. dinero a fin de cuentas, ¿no? Es lavado de dinero a fin de cuentas. Así es, pero es que además todo se traslapa ahí con el crimen organizado, se financian también los cárteles de ahí, güey. Entonces, al final del camino, ya podrían declarar, una vez comprobado esto, pueden declarar ya se me trabó otra vez. No, sigue. Oyes bien. Confirmado esto, pueden declarar a Morena como organización terrorista, güey, los gringos, cabrón. Pues sí. Antes por eso está todos los morenos están huyendo ahorita. Me hace que sí, tiene toda la razón. Ah, cabrón. ¿Y cuánto tiempo tiene sin dar la jeta el güey el pinche anciano este? Pues desde hace años, desde que se fue. ¿Cuánto tiempo? Es un chingo, ¿no? Sí. ¿Te lo extrañas o qué? No, ni madres, güey. Siempre acabamos extrañando al anterior, pero creo que esta vez no, güey. No, ni madre. Es que no se ha ido, güey, es por eso. Extrañamos a Peña Nieto. Estamos extrañando a Peña Nieto, güey, porque este güey no se ha ido. Oye, y luego lo del tratado que hicieron con Cuba, lo que fueron a firmar el acuerdo con Cuba, Con el Partido Comunista. con el Partido Comunista. Tiene que ver todo ese desmadre con Trump, güey. Y ha sido el meollo de siempre de Estados Unidos eso, de evitar que en su patio trasero cercano, les metan un socialista, un país comunista. Lo han tratado de evitar a toda costa. Sí. No, y eso, güey, imagínate la 17 información. familiares, cabrón, no mames, güey. Y el Chapo. ¿17 familiares qué? ¿El Chapo? Ah, mira, aquí está lo que dice Omar, güey, pues las aduanas son del ejército. Sí. Pero pues, están embarradicísimos, cabrón. En el tema del huachicol fiscal, güey, están embarrados. Ah, y la otra es que hay un crudo que no pueden refinar en México, güey. Ese crudo, quién sabe bajo las órdenes de quién, se lo regalaban a unos pinches gringos, una familia de gringos que ya los detuvieron los gringos, güey, y ya les congelaron sus cuentas con más de $300 millones, para que ellos lo movieran y se pueda refinar, incluyendo, ellos podían refinarlo también, pero lo distribuían entre otras refinerías y seguramente a cambio era combustible. Claro. Pero ¿quién autorizaba la salida de ese petróleo, güey? No, pues acuérdate, todos los barcos que salían. Por eso en la lista también puedes ver a la Nale, a Rocío Nale. Sí.
Acuérdate la lista, ¿no te acuerdas los barcos que salían directo de las plataformas? Extraían del petróleo y lo mandaban directo a los buquetanques y se lo sacaban por el mar, se sacaban del petróleo sin tocar ni siquiera la tierra, güey, nada. O sea, no, es un crimen enorme, mano, enorme. Y ahí estaba metido precisamente, no sé si sabías tú ese rollo, lo sacaron al principio del sexenio de López Obrador, estaba metido también Citibanamex, güey, porque tenía parte de hecho ese dinero lo estaban haciendo en inversión con los de los capitales por eso AMLO se frenó en aquel tiempo, y sí es cierto, eso es un hecho, se frenó con lo de la parada del aeropuerto al principio, porque los que estaban a cargo de Citibanamex, que estaban a cargo de eso, Banco of America, y esos güeyes estaban manejando también todas las pensiones de los mexicanos, de los de México. Está muy cabrón. Es un mugrero, mano, a nivel mundial esto que está manejando el teje y maneje del dinero, pero impresionante, mano. Los jodidos somos los de acá abajo. Sí, pero eran los que supuestamente defendían, se envolvían la puta bandera para defender el petróleo y Pemex y la chingada, y son los que van a acabar por liquidar Pemex, güey. A lo mejor fue para eso que los pusieron, ¿no crees? Para que al final toda esta bola de güeyes quedaran como los responsables finales y ya a los demás ya no los siguieran. No puede ser. Pero, pues, digo, el petróleo... Porque esto no crees que es de ahorita de Morena, o sea, nada más que estaba más... ¿Cuál es el objetivo, güey? Estaba ¿Quién más va a escondido. explotar ese petróleo? Sí, claro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo para eso? ¿Quién va a explotar el petróleo? Porque, digo, el petróleo nunca ha sido de los mexicanos, eso es un hecho. Sí. Nada más de unos cuantos que han hecho sus pinches tranzas, porque los anteriores, los de derecha, los conservadores neoliberales, ¿cómo son? Sí, Esos güeyes crearon una empresa aparte de Pemex, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si es la de petroquímica, que les permitía hacer todos esos pinches desmadres sin tener que pasar por la aprobación de Congreso ni nada, güey. Y por ahí se chingaban una lana, pero no tanta, cabrón, como estos 500,000 millones de pesos, cabrón. Sí, los güeyes llegaron a saquear directamente. No, espérate, güey. Sí, 500,000 millones de pesos, es un chingo, cabrón. No está cabrón. Los van a acabar estos cabrones. Pero espérate, pero eso son nada más del boquete fiscal, de lo que se dejó de cobrar de esos combustibles de IEPS. Sí. Y de IVA. O sea, además está todo pues, el remanente del costo de la gasolina, ¿no? Claro, y todos los productos que se producen del petróleo pesado, que también se producen bastantes productos. Es que el rollo viene pasando hace muchos años, o sea, eso ya lo sabíamos, digo, yo creo que todo el mundo sabía que había robos a lo bestia de Pemex, ¿no? O sea, pero sí, ya se descararon, man, o sea, ya nunca he visto tanto descaro. Por eso te pregunto si no será que querían ya darles el poder para decir, ahora sí cerramos México, vamos a volar, porque no le hallo yo cómo creyeron que sí iban a poder salir con la suya en algo tan grande, ¿no? O sea, No, es que a ver, eso lo pudo haber hecho cualquiera. Lo pudo haber hecho Peña, lo pudo haber hecho Calderón, güey. O sea, ¿quién se los impedía? No, pues no. A Peña Nieto, ¿qué le impidió si traía su pacto por México con el PRD y el PAN, güey? Mira, yo te voy a platicar, hubo una frenada en el sexenio de AMLO en este aspecto, y te voy a decir en qué. Bueno, lo que yo vi, acuérdense que yo me dedico a hacer estaciones de servicio, entonces más o menos me sé la historia de cómo está el rollo de Pemex, pero en aquel tiempo cuando se hizo la reforma energética, vendieron la petroquímica básica, se quedaron solamente con parte de la petroquímica básica nada más, creo, y dejaron la petroquímica grande para el sector privado, pero la extracción se la dejaron a las naciones que pudieran extraer el petróleo del subsuelo del Golfo, ¿sí? Porque según ya no había pozos dentro de
del territorio nacional, los que estaban ya muy cortos entonces por eso querían ampliar la parte de la zona de Campeche y hacer estos pozos de extracción. Bueno, pues son más secos que una mamada de Mia Khalifa. Cabrón. Sí, y a final de cuentas, cuando se ve este desmadre, descubrieron, cuando sale Peña Nieto, y eso sí es cierto, descubrieron que había todavía varios pozos que no estaban ni explorados. Incluso les voy a dar un dato interesante. Aquí donde vivo yo, en la Huasteca, bueno, no sé si sabían ustedes que en Ébano se encontraron los primeros pozos petroleros en México, en Ébano, San Luis Potosí. Bueno, aquí en la Huasteca, en los municipios, por ejemplo, donde yo trabajo. Ya, me pareces peruano, cabrón. Sí. También el aguacate es peruanos, güey. Aquí hay pozos, cabrón. Primero, güey. No. En los pozos, en los municipios donde yo trabajo, hay mucho petróleo, pero no está explorado. O sea, no hay pozos, vamos. Nada más saben que ahí hay yacimientos, pero no han escarbado ni han hecho nada. Entonces, sí hay petróleo todavía en parte del territorio mexicano, dentro del territorio, sin salir a pozo profundo. No, y si usaran el fracking todavía más, güey. No, pues sí, ándale. Pero la onda está que estos cabrones de los de Peña Nieto vendieron toda la industria petrolera, con excepción de la distribución al menudeo. Durante el sexenio de Peña Nieto se encargaron de aniquilar a la industria, a Pemex. Ya lo querían desaparecer, o sea, incluso estuvieron a punto de desaparecerlo. Yo tengo amigos que trabajaron en Pemex y me platicaban a mí que no tenían ni para papelería, güey. O sea, las oficinas de Pemex, tú llevabas un documento, por ejemplo, y lo querías mandar a Monterrey, porque de ahí mandan propios a Monterrey cada diario, antes salían diario, y tenías que llevar tus hojas para imprimir, güey, porque ellos no tenían hojas para imprimir, güey. O sea, a los empezaron a correr a las personas. Haz de cuenta que si yo era de aquí de Valles, por ejemplo, la gerenta de aquí, la mandaron a Monterrey a vivir para que ella solita renunciara, güey. Y al que estaba en Chiapas se lo trajeron a Valles y toda su familia estaba en Chiapas, güey. Entonces empezaron a hacer que Pemex tronara, y aparte le dieron garantías al único que quedaba vamos a poner así, de resquicio de Pemex, era la distribución al menudeo, y empezaron a abrir Texaco, Shell, Chevron, todas las BP, todas las. Eso fue después de la reforma, sí. Eso fue después de la reforma. Bueno, cuando hicieron eso y quisieron ahorcar a Pemex, incluso a los mismos cuates que vendían petróleos, a los que tienen gasolineras, les salía más caro comprar gasolina que a estas empresas, güey. Entonces era increíble que tú, por ejemplo, siendo mexicano, como inversionista mexicano, te costara más dinero comprar gasolina para venderla que a los cabrones de Texaco, de Shell, porque esos güeyes compraban por millones de litros para todas sus gasolineras que fueron abriendo poco a poco, y con eso querían descartar Pemex. López Obrador revirtió esa parte al inicio, eso es cierto, me consta. Al principio lo revirtió y empezó a hacer un poquito más fuerte a Pemex, en cuestión de que les empezó a regresar el poder. Después se los volvió a quitar, agregando dependencias como la CEA, el SER, que son ¿cómo se llama? Que son dependencias que en su puta vida habían hecho una sola gasolinera. A mí me tocaron revisiones de gasolineras de güeyes que llegaban, que en su vida habían visto una gasolinera, pero los mandaban como si fueran los chingones, los genios de las gasolineras, y ellos iban a revisar tus gasolineras. Antes Pemex contrataba a unas empresas que se llamaban tercerías, que eran empresas de fuera, pero que tenían todo el conocimiento. O sea, los chavos que iban ahí incluso nos ayudaban. A veces te decían, no, mira, está mal esto así, corrige esto, así. Los nuevos que no tenían ni la menor idea. Incluso Pemex llegó a cambiar tanto su organigrama, que dentro de de Pemex, por ejemplo, de la ejecución de proyectos, por ejemplo, de construcción de servicios, de estaciones de servicio, metieron a güeyes que estaban en plataforma, güey, que no tenían ni la más remota idea de cómo se hacía una gasolinera. O sea, ellos estaban en plataforma y los trajeron acá de este lado, güey, y sacaron a güeyes que tenían más de 20 años. O sea, Pemex la fueron desmantelando a lo cabrón. Y López Obrador la medio frenó, eso me consta porque yo lo viví. O sea, yo vi que sí se frenó un poco esa pérdida. Ahorita ya le volvió nada en la madre otra vez. Ahora ya se la acabó Morena. O sea, Morena a partir del segundo, ¿qué se llama? Trienio de Obrador, la segunda parte de su mandato, empezó a través de desmantelar Pemex, y esta señora está acabando con Pemex, ya, definitivamente. No, pues es que antes no había para papelería, pero ahora deben
un chingo de lana a proveedores. Sí, sí, ya no tienen ni para pagar ni nada, sí. Pemex está de la madre, güey. Pero bueno, güey. Luego sacas lo chairo y le culpas a los neoliberales, cabrón. No, pues son esos güeyes. Ellos están acabando con este desmadre. Es que la verdad es que Pemex nunca funcionó para los mexicanos, güey. O sea, No, mira, a ver, te voy a explicar. el pinche sindicato rapaz, güey, ahí. No, bien olvídate, cobijado por es Pemex. que no se trataba de los mexicanos, se trataba de que México se confió en que la venta de petróleo, cuando estuvo el petróleo en 90, $100 el barril o $120 el barril, ellos pensaron que toda la vida iba a ser así y que ellos tenían, o sea, en ese momento le entró a México muchísimo capital del petróleo y pensaron que no importaba cobrar impuestos, no importaba nada, me vale madres porque recibo un chingo de lana del petróleo y con eso sostengo el país. De cada peso que tú tenías en tu bolsa, no es que fuera de Pemex ni que fuera tuyo, que Pemex era tuyo, no, pero cada peso que tú tenías, vamos a poner 80 centavos lo pagaba Pemex, o sea, me refiero que con Pemex se obtenía la ganancia por los impuestos que cobraban y por el petróleo que se vendía al foráneo, pero cuando se viene la devaluación del petróleo y empieza a bajar el petróleo y estos cabrones venden toda la petrolera, de ese 80%, de hecho, esos 80 centavos que tenía el peso, se bajó a 24 centavos, o sea, 24 centavos de peso tenían de Pemex y todo lo demás lo tenías que pagar tú como contribuyente. O sea, eso es lo que decíamos que Pemex era de los mexicanos, eso era. No que era tuyo, que tú puedas ir a agarrar una No pipa. entiendo No. tu razonamiento, güey. Sí, o sea, el gobierno auspiciaba de cada peso que se producía, 80. ¿En gasolina hablas? Sí, o sea, ellos lo vendían en combustible al exterior, o sea, hay una venta, el precio del petróleo era muy, muy alto, pero estos pendejos nunca previeron. Pero México nunca vendía el petróleo, el crudo, güey. Nunca Por eso, sí, por eso, sí, bueno, el petróleo, pero me refiero que estaba tan caro el barril de petróleo, sí, que se podía pagar todo lo que quisieran y no les faltaba dinero. Sí, o sea, pero tú estás hablando de la opulencia que quiso explotar López Portillo y ahí fue el que le cayó la riata encima. Y Pemex tiene más años de... No, sí, claro, pero se empezó a bajar el peso, esos 80 centavos que era así, pues empezaron a bajar, y cuando terminó la reforma de Peña Nieto, al final quedaron 24 centavos de cada peso, era lo que ponía Pemex para el México, por decirlo así, para los mexicanos, por decir. Eso es lo que dices que no era de los mexicanos, pues no, ahí sí ya no, pues ya todo lo demás empezaron a tratar de recaudar impuestos. Si te acuerdas que antes la recaudación fiscal estaba casi en ceros, pues no había nada, de hecho no había recaudación fiscal, les valía madres porque no lo necesitaban, tenían mucho petróleo de dónde sacarlo y ya estaba muy bien cotizado el petróleo. Pero bueno, pues eso ya es otra historia. Eso ya valió madre, ya no hay vuelta de hoja. Ya se fue. No, ya ves, ya le caí mal al Luis. ¿Por qué ya se fue? Ya se fue, dice que porque se le fue la luz, ¿no es cierto? Frankie es otra cosa. Ya. A mí me anda fallando el internet, güey, se va y viene. Sí, acá no, fíjate. Bueno, así como que muy poquitos, o sea, intervalos muy cortos. No, se me hace que a mí se le fue la luz, cabrón. Eso sí creo, porque está tronando transformador. El apagón de España se pasó en Yucatán, güey, ahorita, güey. Dice Omar, todos los gobiernos le avientan la cagada al gobierno anterior. ¿Creen que llegue en que Claudia le aviente la cagada a AMLO? No creo, pero... No. A ver, por ejemplo, lo hace de manera como indirecta, ¿no? Por ejemplo, estrategia de seguridad es un chiste, pero bueno. Se supone que ya no es la misma. Se supone. Por lo menos en el discurso. Pero es que eso es una estrategia de todos lados. O sea, para lavarme las manos yo de los problemas que tengo, digo, no, es que esto estaba mal de antes. Estaba así cuando llegué. Esa es parte del discurso comunista o del discurso fascista. Pero, lo hacen todos, efectivamente, todos populismos. Pero te voy a decir una cosa. A mí les debería dar vergüenza, y sé que esto lo hacen en todos lados. Voy a hablar de Tampico, que es la ciudad donde vivo. Cuando se aproxima el informe del presidente municipal,
es un alcalde, el presidente municipal es como para hacerlo más, es un alcalde. Empiezan a poner espectaculares por todos lados con sus logros y te ponen no sé cuántos kilómetros de calles pavimentadas. Y es para plantarse en el informe y cuando diga eso de hemos pavimentado 15 kilómetros de calles, es para decirle, vergüenza le tendría que dar a ti y a tus antecesores tener tantos kilómetros de calles sin pavimentar en una ciudad como Tampico. Sí, sí. O sea, te sacas pecho por algo. O sea, en el año 2025 que haya calles en una ciudad como Tampico, que es tierra y piedras, y sacas pecho. Es que yo si fuera alcalde, Toño, Sí. a mí me daría vergüenza poner eso. A mí me daría vergüenza porque ¿eso qué quiere decir? Que en Tampico había 15 kilómetros de calles sin pavimentar. Sí. Y eso es una pinche vergüenza. Es correcto, Y no sí. se les cae la cara de vergüenza ni a él ni a sus antecesores. Y me vale madres el partido, ¿eh? Sí, no. Y del PAN, porque aquí han gobernado todos. La que está ahora, que es de Morena, no está haciendo ni madres. Parece que no hay alcaldesa. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que no hay. Porque no ha hecho nada. Pero es que el anterior era el PAN y tampoco te creas tú que hizo mucho más. Y estuvo 6 años. Sí. ¿Sí? Entonces, y era de los que sacaba no sé cuántos kilómetros de calles pavimentadas. Güey, te tendría que dar vergüenza, cabrón. O sea, no te da pena. Pero abusan del desconocimiento de la gente. Mira, te voy a poner otro ejemplo hablando del mismo tema que tú traes, ¿no? Ya se abrió. Del mismo tema que tú acabas de exponer. Ya vamos a cambiar el tema ahorita, ya, perdón. No, del mismo tema que estaba escuchando, te digo que sí tenía internet, güey, pero quién sabe qué pedo con esta madre, güey. Del mismo tema que traes, acabas de anunciar que acaba de llegar al número 1 millón de pasajeros en el Tren Maya, cabrón. Después de que se inauguró creo que en mayo del 2023, 2024, 2025, o sea, hace 2 años, cabrón. O sea, entonces yo me puse a preguntarle a Grok, dije, a ver, dame el equivalente del TGV en Europa, ¿cuántas personas se transportaron en el primer año, cabrón? En el primer año se transportaron creo que 1 millón, en el segundo 3, en el segundo 6, 7, 10, 20, o sea, es que es una cosa insólita, pero aquí la gente le dicen 1 millón y dice, no mames, güey, 1 millón, no que no funcionaba, cabrones, no que no funcionaba, o sea, no tenemos o sea, no nos meten las cantidades en la cabeza, o sea, como lo que pasa con el vapeo, o sea, no meten la cantidad de decir, se mueren 23,835 personas diarias, cabrón, o sea, por fumar. Entonces, oye, cabrón, no, es que el vapeo no es tan pendejo, pero se mueren 23,000 por fumar, pendejo, no se muere ninguna por vapear al día, o sea, ya que le buscas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, güey. O sea, y eso es lo que pasa, ¿no? Te sacan de contexto las cifras y tú dices, no, 15 kilómetros, no mames, güey, 15,000 metros de pavimento, o sea, la gente pierde el contexto, pierde la dimensión de las cantidades, güey. No, es y que yo creo que se aprovechan de esos hijos de su madre. ¿Sabes qué dice mucha gente cuando yo comento eso? Por ejemplo, digo, es que les debería dar vergüenza anunciar como un logro que estás pavimentando calles en una ciudad. Sí, a ver, estoy de acuerdo que no es la Ciudad de México, no es Monterrey. No mames, tampoco es inmensa. Lo que quieras, pero es una ciudad importante, mucha historia, lo que tú quieras. ¿Sí? Es una ciudad que por sí sola debe tener, no sé, creo que cerca de 400.000 habitantes, que ya son bastantes, ¿sí? Y es el núcleo de una zona conurbada que tiene pues, más o menos como 1 millón de habitantes. Si juntas Ciudad Madero, juntas Altamira, juntas lo que tienes, toda la zona conurbada. Y en el año 2025 todavía hay kilómetros, en plural, de calles sin pavimentar. O sea, es que eso es de vergüenza. Y sacan pecho y dicen, oh, y todavía le aplauden cuando dice eso. O sea, no sé, se les debería caer la cara de vergüenza. Y esto de las calles es un ejemplo muy básico. Sí, claro. ¿Sí? Hay otras cosas un poco más complejas o lo que sea, pero algo tan básico como tener calles pavimentadas. Mira,
detrás de la escuela donde yo trabajo, la escuela donde yo trabajo, doy cuenta que la banqueta de enfrente está en Pico y la universidad está en Altamira, ¿no? La avenida está divisoria y es una banqueta está en Pico y la otra es Altamira. En la parte de atrás, que es Altamira, ¿sí? Estaban ya hartos en la escuela de avisar al Ayuntamiento de Altamira a ver cuándo podían pavimentar la calle porque estaba sin pavimentar, ¿sí? Y en el Ayuntamiento de Altamira dice, en nuestros registros dice que está pavimentada. Les mandaban fotos y todo durante años y años y años y años. ¿Qué pasó? Que en algún momento esa calle se ordenó que se pavimentara y no sé si el politicucho o el funcionario de medio pelo o lo que sea se clavó la lana para coca y putas, ¿sí? Él puso que la calle se pavimentó y en el sistema del Ayuntamiento de Altamira decía que ya estaba pavimentada. Y ojo, durante ese periodo ha gobernado el PAN, ha gobernado Morena y ha gobernado el PRI. ¿Sí? Para que luego digan que no son todos iguales. Son todos iguales paridos por la misma madre. Por cierto, yo creo que nos deberían gobernar las putas. Sí, porque sus hijos no son capaces, güey. Siempre que dices coca y putas, güey, me imagino una escena de Lobo de Wall Street, cabrón. Con coca y putas. A ver, ¿para qué quieren tanto dinero? Pues para coca y putas, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Comprarle la PlayStation a su hijo? Oye, te voy a platicar la otra. A los amantes, güey. ¿Eh? Unas jirafas a las amantes, güey. Claro, a las putas. Entonces, aunque compren jirafas, se lo están gastando en putas. Eso que estamos viendo es la falta. Ya te voy a platicar otro rollo también hablando de construcción, que también Luis se la debe saber. Pero mira, aquí, por ejemplo, en la zona acaban de hacer la carretera, la autopista que hicieron desde Ciudad Valles hasta Tamazunchale. Bueno, en la autopista ya se están cayendo los carriles de acotamiento, o sea, las cotas se están venciendo y tuvieron que volver otra vez a bajar todo el terreno porque se les filtró de agua, güey, se les está cayendo la carpeta. Los cerros, o sea, el otro día pasé, mira, por gracia y obra del Espíritu Santo, mira, pasé así y exactamente antes de mí, pasó rodando una pinche piedrotota, güey, así, ¡ay, cabrón! Lo bueno es que venía despacio, sí, o sea, de veras, pero si hubiera agarrado un coche ahí, lo deshace, cabrón. Deshace un pinche carro, güey. Pasó la piedra rodando. Ya metieron maquinaria de nuevo, pusieron puentes peatonales donde no hay comunidades y donde hay comunidades no pusieron puentes peatonales, cabrón. Porque estos pendejos les dicen, cada 5 kilómetros no pones un de puente. nada, güey, esto es nada más para que los usen los perros, güey. No, pero es un compromiso con la sociedad. O sea, vamos a poner... a ver. No, pero pones un puente donde no hay nadie y no pones puentes donde sí hay gente, güey. No mames. El politicucho le dice a la gente, vamos a pavimentar y vamos a hacer puentes peatonales. Y la gente, sí, bien, bravo. Luego, los puentes peatonales, llega el ingeniero civil o quien haga esa cosa y le diga, licenciado, ¿dónde ponemos los pasos peatonales? Dice, donde te salga del orto, güey. Si la gente le da igual. Sí, luego va a salir la foto de que hemos hecho el puente peatonal y a ellos les vale madres. Bueno, a mí me vale madres. ¿Sí? Entonces llega y lo ponen efectivamente, donde les sale del orto, porque igual los puentes peatonales los emplazó o dijo que los deben hacer el mismo que diseñó la pinche carretera que se desarma. ¿Sí? Que ha de ser ¿quién ha podido diseñar esa madre? ¿Cómo se llaman los...? ¿Urbanista? No creo. No ingenieros. Pues sí, urbanista es o un ingeniero civil lo hubiera hecho. ¿Cómo lo voy a decir? Hasta el ingeniero debe tener un poco de sentido común para... A ver, es alguien que en lugar de un título de ingeniero civil o de urbanista tiene una etiqueta de chocolate abuelita. O sea... No, es que es bueno, o sea, por puro sentido común vas a poner un puente donde no hay gente, pues está cabrón. No. Pero bueno, yo también entiendo que muchas veces
se proyecta en un plano, también. Sí, Toño. pues sí, Yo, sí. yo estoy por. yo- Oye, No. plano. Hacen sus visitas aéreas y meten drones y la madre. mira, yo No, estoy por no, asegurarte, ya no Toño, estamos en esas épocas desde que no estoy había de por eso. asegurarte que si lo ponen donde lo tenían que poner, por lo que sea, les salía más caro. Ándale, O pues. más sí. barato, güey. Entonces, no pueden chingar entonces su dicen, madre. no lo pongas ahí porque sale más caro, ponlo acá y sale más barato y así me sobra a mí para coca y putas. Ahora, te va la otra bien tremenda de las carreteras, que yo, bendice Dios, nunca he tenido ni quiero participar en obras de gobierno. Incluso tengo experiencias con amigos que han quedado embarcados hasta las chanclas porque les piden, no te pagan, tardan mucho tiempo en pagarte, pero vamos a hablar de cualquier obra. Incluso Ricardo del Sol les platico, quiso hacer una iniciativa para ayudar a que cada empresa en cada lugar donde fuera, se fueran utilizando empresas que participaran de la misma zona, porque llevan empresas constructoras inmensas que son las que hacen los trabajos. Bueno, ahí les va. De cajón, el 10%, o sea, vamos a poner de la obra, te dan tu 100%, bueno, empieza tu obra, te dan tu porcentaje de anticipo, pero el 10% de la obra es para el güey que te dio la obra. O sea que ya del 100% del costo de la obra, el 10% es para el güey que te dio la obra. La comisión. Y la comisión. Y luego después, cuando empieza a trabajar, pues va el supervisor a que te supervise si vas en el avance correcto. Cabrón, es otro 5%, güey. Entonces lleva el 15% para que lleves el avance correcto. Entonces ya te chingaron el 15%. ¿Cuánto te gusta que te chinguen de impuestos? Un 20%, güey. Ya van 35%. La obra escogen un sistema tan estúpido que yo siempre lo he criticado, que es un sistema estúpido. Agarran el proyecto más barato, siendo que así no debería ser el más alto, el más caro, desecharlos y agarrar de los del medio. Ahí debería ser el asunto. Ahora, las constructoras son bien inteligentes, como son las mismas siempre. Tú ganas este tramo, yo gano este tramo, yo meto el precio más caro aquí y tú lo metes acá y siempre es el mismo cabrón. O sea, esta constructora contrata a esta y en ese tramo esta contrata a esta, güey. Y así se llevan todas las carreteras. Ahorita me tocó porque yo lo viví. Nos fueron a pedir material de relleno para la obra de la carretera, porque mi jefa tiene río, entonces iban a sacar el banco del río, bueno, un banco de material. Bueno, te pagan a 80 pesos el viaje, 80 pesos, Luis, 80 pesos el viaje de 14 metros, güey. ¿Sí? O sea, cuando el viaje de 14 metros está en 1,600, 2,000 pesos, güey, o sea, te dan 80 pesos a ti. Lo demás no es de la constructora, güey, es de los narcos. Es de los sindicatos. Aquí está un sindicato que se llama FUTA, que ese FUTA es el sindicato de los narcos aquí en toda la zona. Y todos los camiones que son de ese sindicato son de los narcos. Entonces, todo lo tienen así, güey. Todo está tratado así. Aquí en Chiapas, en Guerrero, en Baja California, en donde vayas a construir, ya está tratado todo el desmadre, quién se va a llevar la lana, cómo se van a repartir, dónde están los bancos de material que se van a utilizar, los que no se van a... Todo ya saben qué rollo, cabrón. O sea, es un robo, mano, es un robo a mano armada, neta. O sea, y si alguien se mete, pues se lo chinga. O alguna empresa se quiere pasar de rosca para adentro. Por eso yo nunca me he metido a esas madres, porque sé que es un mugrero, güey. Es un vil mugrero, mano. Para eso sirven los impuestos. Para eso sirven los impuestos, es correcto. Es que, a ver, Toño, entiéndeles. O sea, ¿de dónde van a sacar para la coca y las putas? A ver, la coca y las putas son muy caras. Entonces, su bolsa ellos no pueden. Sí, no, o sea, no, sí. Sí, o sea, se lo tenemos que dar nosotros porque si no, no. Pues ya vamos cerrando, pues. Vamos cerrando ya con tanta. Así encabronados. Vámonos encabronados todos. Pues entonces nos vemos el próximo lunes. Sí. A ver si ya llega el señor del Surprise Motherfuckers. ¿Qué opinan en el chat? Ya que esta ausencia sea permanente o ya que regrese. A ver, que hable de la democracia, ¿no? Denle un like para que regrese y denle un dislike para que no regrese. Pues órale, Daniel, despídete. Bueno, pues como siempre, un placer, Toño, Luis, Iván, donde quiera que estés. Por ahí estaba diciendo cosas.
Así que, bueno, como siempre, un placer. Gracias a todos por vernos, a los que han estado viéndonos y comentando y a los que nos van a ver después. Y pues nos vemos el lunes que viene. Toño. Pues muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes más. Dani, Luis, yo creo que se va a quedar así como está el programa. Estuvo muy interesante, se me fue el tiempo rapidísimo. Sin tener el guión como lo practica nuestro buen amigo. No, no es cierto. No, se le extrañó al Ivancito, se le extrañó. Un abrazo enorme para todos y pues que tengan una bonita semana. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. A ver si es con Iván. Y la frase de la semana es: que chingue a su madre la América. Sí. Nos vemos la próxima semana. Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die, like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change.